Suscríbete a la Panterita. Fluye TIC SA. Apostala Energy. Energía de calidad al precio justo. Arete, donde da gusto comprar. Reintex, para sus marcas Leopard y Jack. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Múnich Ultra, fluye con libertad. ABC Cardinal 7:30 AM. Te contamos. Te escuchamos. Cardinal Deportivo. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Saludamos a la teleaudiencia también de ABC TV, Canal 19 de Tigo, 3 de Personal, 3 de Flow HD. Bueno, vamos a arrancar, muchachos, si les parece, con testimonios. Y se confirma lamentablemente la grave lesión, ¿verdad? Porque finalmente va a tener que estar parado durante un buen tiempo el jugador del Olimpia, que ayer advertíamos fue retirado en ambulancia y el árbitro, no sé si no vio la agresión contra Diego Torres. Esto se puede tomar como una jugada peligrosa, juego brusco grave. ¿Cómo se puede tomar? Porque 12 semanas aproximadamente. Diego Torres, el reporte oficial, sufrió una fractura en la órbita del ojo izquierdo y otra en el maxilar del mismo lado. Sí. Yo creo que porque vimos toda la acción, ¿verdad? Sí. Nos dimos cuenta que Diego Bertender chocó contra un muro porque él trastabilla cuando se recupera, le mete un pique corto muy vehemente y el jugador luqueño se queda parado. Yo creo que el VAR lo llamó porque en TV se habrá visto mucho más ya grave lo que finalmente fue grave, porque cuando termina el partido y Olimpia festeja, hay dos compañeros que se quedan con él y nos reacciona rápidamente la parte médica. No, y los muchachos de la camilla, claro, por eso le avisan. Sí, le llaman y él se quedó tendido, que en el fútbol cuando te dicen que el jugador queda tendido sin la famosa vuelta, esa me duele acá, es porque está sentido de verdad. Y después yo contaba lo de Michel Sánchez, le decía a Dani que él le hace la seña que fueron los ojos, claro, a uno de los que preguntaba de la preferencia, y bueno, se confirma como está mencionando, son 3 meses, ¿no? 3 meses de un retorno y él volvió bueno. Justamente, ¿verdad? Y él justamente volvió ahora. Volvía, hizo un buen partido, estuvo a punto de marcar un gol. Sí. Peralta, en la única tapada que tuvo, el arquero luqueño le sacó el gol, era el 3-1. Un regreso haciendo ruido y bueno, un infortunio muy grande porque el choque fue tremendo, fue de alguien que estaba en movimiento contra alguien que se quedó tieso. Yo creo que desde el lado disciplinario, porque la jugada termina con una tarjeta amarilla y el famoso chequeo del VAR, al ser la última jugada me parece que dicen, bueno, vamos a terminarlo. Si era una jugada, ponerle que allá por el minuto 20, 25 del segundo tiempo, el chequeo iba a ser más largo y luego lo iban a echar, porque es el famoso, con el correr de los segundos y minutos te percatas de la gravedad. Y al ser la última jugada terminaron, por eso inclusive desde el banco del Olimpia o los muchachos con el tema de la camilla no reaccionan rápidamente. Por eso son Richard, Gastón y otros jugadores ya líderes los que le piden que en su informe no puede poner el árbitro a posteriori. No, eso no se puede hacer. Acá me dice el que siempre está cerca de Olimpia que mañana Olimpia presentará una nota contra el árbitro y pidiendo sanción para el jugador. ¿Para Jiménez? Joel, ¿verdad? Sí, el lateral izquierdo. Exacto. Mañana estará presentando una nota que son los tiempos todavía procesales porque no se cumplen, o se cumplen 48 horas, ¿verdad? Pero está reuniendo seguramente algo que ya ha pasado una vez con una lesión importante. ¿Cuál? Un partido luqueño Cerro, justo fue Coronel. Pero él fue expulsado. Pero la fractura. Aquella fractura, ¿no? Sí. No, de hecho, por eso te decía, en la jugada ni siquiera se cobra falta. Te hablo de inclusive la vieja olla, mira de qué época estamos hablando. Y el árbitro después cuando ve, porque cuando hay una fractura queda colgado. Creo el que pie. fue Antonio Arias. Claro. Sí. Y cuando ve que queda colgado dice, no, esto ya es grave, y ahí lo echa. Claro. O sea, no había ni siquiera VAR. Claro. O sea, eso sí. ¿El error de quién es? O sea, el VAR le llamó al árbitro, sí, ¿verdad? Para advertirle sobre la jugada, ¿verdad?
y el árbitro que tomó la decisión de terminar el partido y... Sin una... porque le pone amarilla. Sin otra tarjeta, el VAR le habrá pedido la roja. Seguramente. No, pues es la típica después de ver la consecuencia, por eso digo, si no era la última jugada del partido, aguardaban y lo echaban al jugador. Vamos a los testimonios. Fernando Cardoso, para nosotros la figura del partido, Julio César Cáceres, Pablo Aguilar, Gustavo Florentín y el hincha opina. Olimpia le ganó a Sportivo Luqueño 2-1, único partido que terminó empatado, el de Cerro Porteño a Meridiano. Después hubo victoria en el resto de los partidos. Ganó Libertad, ganó Nacional, ganó General Caballero, ganó Trinidense y ganó Olimpia ahora, ¿verdad? Así es. Vamos con el postpartido. Por suerte comenzamos el torneo local con el pie derecho, lastimosamente la Supercopa no se nos dio, ya es un capítulo cerrado, ahora comenzar un nuevo libro, tratar de hacer bien las cosas durante todo este semestre. La idea era empezar bien intenso como fue el anterior campeonato, por suerte conseguimos rápido el primer gol, que eso es muy importante, luego Luque intentó de todas las formas con la pelota parada que es su fuerte. Por suerte hicimos un trabajo muy bien en el segundo tiempo y pudimos ganar este partido, dejando el gol por el comienzo del campeonato y también por la llegada de mi hija. Tratar de ganar todos los partidos más en casa, que eso es importante. Además estamos en deuda con la gente, así que es bueno empezar con el pie derecho. Cuando el equipo gana y de la forma que lo hicimos, varios momentos con buen juego, mucha dinámica, a uno le deja bastante satisfecho y como lo dijiste, seguramente en la semana vamos a trabajar, siempre hay cosas que corregir y mejorar y para eso son los días previos a los partidos, para ir corrigiendo y dándole indicación a los jugadores. Fuimos intensos, estuvimos más acelerados que otros partidos, ¿verdad? Ahí es donde creo que también se mide la capacidad del jugador de tener esa pausa para poder tener buenas decisiones, pero me gusta más tener este ritmo, ¿verdad? Eso lo vamos a ir corrigiendo, ¿verdad? En los días y esperando mantener esa dinámica por más tiempo y tratar de dañarle al rival, ¿verdad? Bueno, un poco complicado, dolido por bueno, como se dio. Errores que bueno, podíamos evitar, nos costaban los goles, pero bueno, hay que seguir trabajando, esto queda mucho todavía. Hay que reconocer también que somos un equipo, bueno, nuevo, la mayoría jóvenes también. Bueno, nos costó un poquito adaptarnos a lo que era el juego. Bueno, estábamos muy imprecisos con el balón, pero como te dije, queda mucho camino todavía y a seguir trabajando. Olimpia porque bueno, estaba presionando bastante bien, ya con uno menos nos costó un poco más a nosotros, pero bueno, el equipo igual demostró mucha garra, mucha entrega y bueno, hay que seguir por ese camino. Nos costó bastante los primeros 15, 20 minutos ya estando en desventaja y que después sí se vio un equipo que tratábamos de encontrarnos en cuanto a la idea de juego, en cuanto a las asociaciones, y que de a poco fuimos acercándonos hacia el arco adversario y que terminamos mejor de lo que fue en un inicio, y en el segundo tiempo realmente fue muy bueno hasta que llegó la expulsión, el hecho de empatar rápidamente y correr de ventaja numérica después del gol, el segundo gol. Bueno, nosotros en nuestro lugar intentamos tácticamente tratar de hacer algunos cambios, pero la verdad valoro mucho la entrega, la actitud en todo momento de parte de todos los jugadores. Espectacular. El hincha Saludos opina. a Bruno. Espectacular Olimpia. Ese es el Olimpia que queremos ver. Olimpia, empezamos bien, aguanta Olimpia. Vamos Olimpia, carajo, vamos. Extrañamos ya ganar a Luque. Bienvenido a la primera, Luque, bienvenido. ¡Aguanta Olimpia! Tenese a la B. Ari. Viene Olimpia. Olimpia. ¿Tu papá? Se despertó la máquina. ¡Aguanta Olimpia! Olimpia, máquina Olimpia. Fuerza Olimpia. Olimpia campeón. Vamos Olimpia. Buen triunfo. Buen para comenzar, pero vamos mejorando. Súper bien el partido.
jugamos mejor que contra Meliá, se notó mejoría en todo el equipo. Bruera, apareciste hoy, Bruera. ¡Vamos, Olimpia, vamos! Aguante los primeros 3 puntos en casa, carajo. ¡Chao, Luque! No sé qué le pasa a nuestro director técnico, debilitó nuevamente nuestro equipo a hacer unos cambios indebidos, increíblemente. Grande Olimpia. Vamos Olimpia, vamos bien. Olimpia es lo más lindo del mundo, hermano. ¿Qué querés te diga? Lo más lindo del mundo. Aguante Olimpia, carajo. La verdad que fue un partido difícil, pero se consiguió la victoria y estamos felices por eso. La verdad, contento por la victoria y por la vuelta de Luque. Los 12 puntos anuales regaladísimos volvieron a primera. ¡Vamos, Olimpia, carajo! Le falta ritmo a Bruera, pero va a ser el mejor 9 de este país. ¿Cuánto, Olimpia? Vamos, Olimpia. Olimpia es lo más parecido al Barcelona de Pep Guardiola. ¿Cuánto, Olimpia? Espectacular, Olimpia, espectacular. Vayan a llorar, Luque. Excelente. Vamos, Olimpia. Vamos todavía. Bueno, así el hincha opina, ¿verdad? Con una sola voz de disidencia de Federico. Sí, un señor que siempre está, ¿verdad? En la cancha y... ¿No le gustó los cambios? No, nuevamente debilitando. Mucha euforia. Nuevamente debilitando al equipo. Crítico, pero con fundamento, ¿verdad? Por los cambios, dijo en el segundo tiempo el comisario que ayer hablaba también. Comparaba el caso de Bruera con Moreno Martínez Cerro. Que si no tocaba la pelota, antes del partido estamos hablando, ¿no? Después del buen partido que hizo Bruera, que ayer sí se dio lo que mencionamos antes del partido, ¿no? Que por ahí no hacía goles, igual podía mostrar algo interesante. Es cierto que, como decía Dani, uno esperaba más, pero ya no hay aplauso fácil en las preferencias. Un aplauso hoy bien para Bruera, que estuvo increíblemente en los 3 goles. En la previa al gol que primero lo festejó él, que hasta fue tapa en algunos diarios, pero que lo convirtió Peralta en contra, de acuerdo al informe. Y después el gol de Cardoso es mucho de Bruera por el empuje, cabezazo, después el zurdazo. Y también cuando quiso tapar detrás de Olveira el gol de Marcelo Pérez, ¿verdad? De Luqueño estuvo ayer. Está claro que le falta más a Derli, que hizo una jugada fenomenal para el gol de Peralta en contra, que empujó Bruera. Pero después le falta ese sprint que mostró y que fue desequilibrante en todo el torneo clausura. Fernández terminó bien el primer tiempo, Cardoso hizo una gran primera etapa y en el segundo tiempo el gol. Y la dupla central ayer perdió por arriba. Tiene que trabajar Cáceres, que ayer fue muy sincero cuando dijo algo que mencionamos acá en muchas ocasiones, el caso de Barreto, que al estar en un equipo grande va a defender muchos metros más adelante, que debe acostumbrarse a eso. Y ayer cuando hablábamos del juego aéreo de Luqueño, el sábado hablábamos cuando dábamos el equipo luqueño, que decíamos Pablo Aguilar el único que puede incomodar. Finalmente terminaron varios, hasta el segundo zaguero central Núñez, y fue un arma importante que ha tenido Luqueño para pensar en levantar resultados, que de hecho lo hizo con el empate parcial. El juego aéreo fue lo más importante que tuvo, porque me parece que Fernández Figura estuvo lejos del arco, tuvo un par de remates importantes en la segunda etapa. Ahora, pero ¿cómo perdió tantas veces Olimpia aéreamente? Porque tiene buena estatura la dupla central. Y la dupla Mateo central y Junior tienen buena estatura. ¿Pero qué? Tú le sumabas a Bruera. Yo creo que hay problema de ubicación también de Luqueño, pero también problema de ubicación, ¿verdad? Porque cuando vos ves 3 importantes, no sé, la marca no fue muy buena, porque la primera de Luqueño, un cabezazo de Aguilar, que saca a Olveira. Pero allá hay un trencito, ¿verdad? Sí, pero, que hacen para que él se desmarque. Hay mérito, claro. Hay buenos pateadores primero. Ayer, por ejemplo, se vio como pocas veces que el lateral derecho sea el dueño de la pelota parada. En el primer tiempo, los corners cruzaba todo Martínez para pegarle, pero bueno. Estoy mezclando. Rodi Ferreira, el dueño de la pelota parada, que le pega muy bien ya, de mucho tiempo, y complicó. Felizmente para Olimpia, esta expulsión de Fretes, que realmente estaba ultra acelerado, fue importante, pero le negó al equipo la posibilidad de reaccionar, porque iba a venir el gol de Olimpia y Luqueño ya no tuvo más ni una para tratar de empatar nuevamente el partido. Claro, fíjate que el gol de Cardoso llega a los 20 y los 25 posteriores más los 8 que se agregaron, siempre fue Olimpia el que estaba más cerca del tercer gol.
o sea, del siguiente tanto. Yo creo que cada partido ofrece su complejidad, su dificultad. Ningún encuentro es igual al siguiente o al anterior, pero utilizando cierto simplismo, colocaba la categoría de Fernando Cardoso. En la Supercopa no jugó un segundo y ayer fue la figura. No pasa solamente por él, pero ayer Olimpia recuperó el mediocampo que había sacado el título. Fueron 3 cambios en un puesto de 4. Solamente Marcos Gómez estuvo allí. Marcos Gómez jugó mucho mejor de lo que había hecho el miércoles. El equipo recuperó dinámica por las bandas. El traslado y los pases fueron mucho más punzantes, verticales desde el medio con Alejandro Silva, que jugando en esa zona es otro Alejandro Silva. También con Bruera son más partidos, más tiempo, se lo vio más conectado, más entendido con los compañeros, más allá de que sí en la planilla y se ve que es un gol en contra. Él sentía eso. Por eso lo festeja como lo termina festejando. Y yo creo que repercutió, golpeó lo de la Supercopa, porque a diferencia de otros momentos, yo a Luqueño lo vi muy ansioso, muy nervioso, y hasta parece que el gol les termina tranquilizando, pero en el momento donde Olimpia podría pausar, entró en ese mismo ritmo, y recién con la pelota parada, ahí a lo que ustedes decían, yo agregaría cierto mérito también de Florentín de haber trabajado bien, porque Olimpia no es una defensa baja. Olimpia no, fíjate que el año pasado tampoco es que era una situación crónica de decir, no, Olimpia le están haciendo goles de pelota parada. Yo encuentro mucho mérito. Pablo Aguilar es uno de los mejores cabeceadores, que te lo digan los mexicanos, en esa vigencia que tuvo en el fútbol de ese país. Y son las cosas del fútbol. Julio manda cambiar la forma de marcar en el segundo tiempo y la primera pelota parada es gol, pero ellos te van a decir, ¿quién hace el gol? No es ni Aguilar ni es Núñez. O sea, este es el tema de famoso, destinar tus mejores recursos. Destinaron para anular a los centrales rivales y dejaron solo el 9. Tan solo que el 9 tiene 2 remates en la misma jugada. O sea, allí sí hay una pasividad, porque lo de Pérez ni siquiera es un cabezazo, es el rebote del cabezazo que queda bollando y tiene tanto tiempo para patear 2 veces contra Bruera. Fíjate que el gol de Cardoso también la misma situación. A Bruera le quedan 2 veces la pelota. Y ahí todavía con más, todavía porque una le queda de cabeza, la baja, la rechazan y después le queda para la zurda. O sea, las 2 defensas tuvieron problemas. Sí. Para marcar la pelota parada y me gusta que la pelota parada, ojalá que la selección tome el modelo, sea cada vez más influyente, porque se está viendo, Ameliano es un influyente, pero para en contra, no para nuestra selección. Es influyente, pero para en contra. Siempre nos hacen goles. Claro, pero digo que toman nota porque el gol que nos hace Perú en Estados Unidos. Cada equipo ya tiene su lanzador, ¿verdad? Ya está con eso. Y van muy bien arriba y se generan muchas situaciones desde el juego aéreo en el fútbol paraguayo hoy en día. Claro. Ya bastante tiempo a nivel local, digo. Fíjate que, por ejemplo, Luqueño, dentro de, lo decía Pablo, se van conociendo, veías que el tema era comba abierta. El primer córner de la izquierda va Fernández. Del lado del cabezazo de Aguilar va Báez. O sea, diestro de la derecha, zurdo de la izquierda, después los movimientos correspondientes. Y es más, en esa jugada del cabezazo de Pablo Aguilar, a mí me llamó la atención que Fernández, porque era una jugada que si él no dejaba ir, podría haber generado peligro. Y él él prioriza el córner antes que darle continuidad a un ataque, y bueno, era seguramente, claro, habían trabajado cómo dañamos a Olimpia de esa forma. Y yo creo que a Luqueño también le pesó el debut, el retorno a primera, porque yo vi demasiada aceleración. Siempre es fina la línea entre la intensidad y la agresividad. Yo creo que en varios pasajes Luqueño cruzó frontera. Esa de Fernández me parece que se termina salvando porque el árbitro entiende que no era un defensor. Ya ustedes hablaban la última de Jiménez. La primera amarilla de Fretes debió ser amarilla también para Maldonado. Ni hablar de cómo va, o sea, un jugador con amarilla no puede ir como fue Fretes en busca de
en un fútbol donde siempre se es más tolerante con la segunda amarilla que la primera. Mira que la de frente contra Salazar, que preguntaba a Bruno, cualquier otro más riguroso podría sacar otra tarjeta, porque es falta de atrás, una falta donde él por ir a marcar se desarma, le da atrás y le dolió a Salazar. Sí. Lo sacó de la cancha unos cuantos minutos, después Salazar se quería y esa tomar no fue... la revancha y fue el detonante que después todos comenzaron a hacer fila para pegar las frentes, los jugadores de Olimpia. Le pasa a Vampeta. Fernando Cardoso después. Fretes, por eso uno decía, es desequilibrio, pero en todo sentido. O sea, para lo bueno, para lo malo. Pero yo creo que desde el lado del Olimpia se volvió a cierta normalidad. O sea, este mediocampo tendrá algún mal partido, tendrá algún encuentro donde vas a tener que fortalecer de otra forma, pero me parece que es un poco la ratificación. Ya en el medio tiempo contra Meliano el ingreso de Hugo Fernández mejoró notablemente, y ayer con Hugo Fernández y Fernando Cardoso y Alejandro Silva por el medio, el hincha Olimpia habrá recordado un poco esa recta final, los últimos 11 partidos de la segunda rueda del torneo clausura. Y después lo otro, ¿no? O sea, si mencionábamos, yo no sé si es de las mejores primeras fechas en materia de la concurrencia, lo vivimos en la nueva olla con la gente de Cerro y ayer el marco, con el plus de ese sector visitante, de la gente de Luqueño. Sí, o sea, y sumarle un partido que llevó mucha gente también en Libertad Guaraní. Sí. Pues Guaraní llevó mucha gente en su cabecera. Calor, Libertad, sí. O sea, 3 partidos. Interesante. Final Caballero tuvo lo suyo Mirá también. Que Villarrica y Mallorquín también. Sí, tuvieron un marco interesante. Hubo buena presencia de público. No, y en Guairá. Sí, también. O sea, una fecha redonda, ¿verdad? Sí. En eso. Salvo los 2 errores muy graves, una de Díaz de Vivar en la equivocación de cobro de penal y no gol de Libertad. Y esta, ¿verdad? Que terminado el partido... o sea, decidió terminar el partido y era para una expulsión o ver lo que pasó con el jugador y lo peor es que le llamó el VAR. El VAR le llamó. La otra cuestión, Bruno, es el tema que hablamos con Everaquino de agilizar y no se agilizó nada. Tuvimos por revisiones VAR ayer lo de Cardoso, todo bien con las líneas, ¿cómo se llaman? Sí, es la línea. Pero no puede tardar tanto para unos ahí. Capaz venimos del Mundial, ¿verdad? Que te apretaron los botones y ya sí, claro. Pero tampoco, realmente se tardó demasiado. Como también el asistente que no ve que es gol de Luqueño. Sí. Porque esa de Bruguera entró muy... O sea, que él no haya visto. Es más, vos sabés que en esa toma, viste que están los suplentes del Olimpia. Vos sabés, los suplentes del Olimpia se agarran la cabeza. O sea, hasta el suplente que estaba detrás en línea vio que había entrado el balón. Y allí también hubo una demora que no se hubiera dado si es que en línea se percataba que había sido gol. Gusto de saludar a Gustavo Florentín, técnico de Luqueño. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, Bruno. Un saludo para vos. Te escucha a Dani, a Federico también, un saludo para ellos. Gracias por estar al aire con nosotros, Gustavo. Contanos un poco, ¿qué pensás de esta derrota? ¿Salís insatisfecho? ¿Pensás que se hubiese llevado otro resultado mucho más importante para ustedes? Y mira, yo creo que en ese momento es más bien pensar en lo positivo, en las cosas buenas que se hizo. Me pareció que perdimos el partido por nuestros errores propios, a unos puntos donde inclusive hemos trabajado para evitar, me refiero específicamente a lo que fue el primer gol, y que la ansiedad también, así como lo dije ayer, no supimos manejar en los primeros 15, 20 minutos y empezamos a correr de ventaja, ¿verdad? Pero me pareció que a partir de ahí fue muy bueno de nuestra parte futbolísticamente, a pesar de unos momentos de imprecisiones también, pero en líneas generales muy bien, Bruno, muy bien, la valentía de reponerse ante la adversidad y tomar protagonismo en el segundo tiempo del arranque fue bueno, y esos son puntos muy importantes que me llevo de lo que fue en este encuentro,
y los puntos negativos que tenemos que conversar y trabajar rápidamente, y no hay tiempo para lamentarse a partir de ahora, más bien pensar ya lo que va a ser el próximo encuentro. ¿Crees que el árbitro actuó bien? No tengo absolutamente nada que decir sobre el arbitraje. Por la expulsión, por ejemplo, ¿verdad? De Fretes, ¿verdad? No sé si llegaste a ver ya las imágenes hoy más tranquilo. No, aún no he visto las imágenes, pero no voy a opinar absolutamente nada sobre el tema de arbitraje. Preferís no hablar del arbitraje, está perfecto. No. Está muy bien. Federico, Dani. Sí, Gustavo, buen día. Ayer se veía bien desde la cabina cuando ustedes marcan el gol, cuando el VAR le da el gol a Luqueño. Tu asistente va y le hace al equipo poniendo las palmas para abajo como vamos a bajar unos cambios, ahora tranquilizarnos, cabeza fría, y no se dio, justo después viene la expulsión, ¿no? Le costó mucho sacarlo de ese estado al equipo, como estaba diciendo al principio, de ansiedad, de aceleración, porque estaban en un buen momento, confundieron a Olimpia con gran mérito que tuvieron en varias facetas, no solo los centros, sino también la recuperación de pelota, y justo allí, minutos después se viene la expulsión que hace que sea muy difícil, 10 contra 11, más la función que tenía Fretes, emparejar el partido después del gol. Y bueno, sobre eso justamente habíamos conversado en el entretiempo, incluso de que por más de que estemos con muchos jugadores con tarjeta, que podamos manejar eso y que anula la posibilidad que nos quedemos con un hombre menos, y rápidamente se presentó eso, ¿verdad? Y bueno, son cosas que de repente el jugador tiene que saber medirse, tiene que saber desacelerar en los momentos de ansiedad, y fue un momento muy bueno en ese futbolísticamente en esa parte, y que pudimos haber aprovechado mejor nosotros, ya que llegamos el gol del empate, tuvimos rápidamente otra opción de gol, si no me equivoco fue con Marcelo Pérez, y que a partir de ahí, producto de un exceso de confianza de Sergio, se produce esa jugada y la expulsión, y a partir de ahí nosotros teníamos que rearmarnos nuevamente, y no pudimos sostener, ¿verdad? No pudimos sostener el empate, pero valoro mucho, como lo dije en algún momento, Federico, el esfuerzo. Hicimos cambio nosotros buscando empatar el partido. Quizás no tuvimos mucha chance, pero tuvimos alguna, y que preocupamos en forma demasiada al adversario, y que hay puntos muy importantes que tenemos que seguir consolidando, y algunos puntos negativos que tenemos que corregir en forma rápida. Justo ayer, cerramos con ABCTV. Sí, justo le saludo a Gustavo también. Recordaba que planteaba buenos partidos contra los grandes, pero a veces ese exceso de intensidad de algunos de sus jugadores, especialmente lo que tienen que hacer el ida y vuelta, y recordar el partido allá en Mallorquín, donde también se estaba haciendo un buen partido y uno de tus extremos ve la roja y después como que se viene un poco abajo, en otro contexto lo de ayer. Y te pregunto, Gustavo, el tema de la pelota ¿trabajaste específicamente pensando en la defensa del Olimpia, en sus rasgos? Acá le comentaba a los muchachos, el córner del cabezazo de Pablo Aguilar era de esas jugadas que se podía continuar, pero veía que Fernández dijo, no, prefiero que sea córner, y creo que era el segundo, porque el primero lo había pateado él, el segundo Báez, esos trencitos. ¿Es algo que trabajaste específicamente para este partido o va a ser un poco el sello del equipo a lo largo del torneo? Dani, increíblemente lo que acabas de mencionar. Anoche le estaba diciendo a mi familia de que en los dos últimos partidos que nos hemos enfrentado se tuvo el control, pero el adversario marcó diferencia desde el momento de la expulsión. En aquel momento fue Paredes, ahora es lo de Sergio, ¿verdad? Justamente me estuve recordando eso.
Sí, sobre la pelota parada hemos trabajado, hemos generado un doble turno, dedicando exclusivamente al segundo turno a la pelota parada, fijándonos en lo que es el adversario. Y había momentos donde si lanzaba X jugador, Pablo iba al primer palo tratando de anticiparse, de lo contrario si lanzaba el otro jugador, iba Juan, y ese tipo de modificaciones o de estrategia íbamos utilizando, y todo pasaba ya por ello, y creo que tuvimos opciones claras como para que en ese momento podamos empatar el partido. Ahora, muy pocas veces cuando hay una derrota un técnico sale satisfecho, que es un poco tu caso, ¿verdad, Gustavo? Pero esto es mirando a futuro, ¿verdad? Bueno, siempre uno está con dolor por la derrota, quizás un poco satisfecho porque es el primer partido, porque es un grupo nuevo, una mixtura entre jugadores jóvenes y experiencia, el hecho de reponerse ante la adversidad te deja un poco tranquilo y recuperarse no es fácil recuperarse recibiendo el gol después de los 4 o 5 minutos del primer tiempo, y en ese momento estaba marcando diferencia, jugaba mejor que nosotros, y que el grupo tuvo la valentía de bajar un poco la revolución, de reordenarse nuevamente, y a partir de ahí encontrar el fútbol que nosotros pretendemos. La verdad, por ese lado me siento tranquilo, y tenemos que mirar los puntos a corregir en estos pocos días que tenemos para entrenar para el domingo. Profe, gracias por atendernos, un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Gracias, Gustavo Florentín, técnico del Sportivo Luqueño. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar este verano. No te quedes sin tu Kenton. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Consulto, ¿el hincha de Olimpia está más tranquilo después de esta victoria, después de este juego? Porque mucho nos gustó haber perdido la Supercopa, y como que había críticas. Imagínate, Bruguera, ayer era criticado, hoy algunos dicen no, el goleador, ídolo. ¿Están contentos los hinchas de la Olimpia? Pregunto, 0972730730. No, espera. ¿Hay satisfacción? Mira, rápido cambiaste tu pregunta. Primero dijiste tranquilo y ahora decís contento. Bueno, tranquilo, entonces vamos a utilizar. Porque ayer el Federico me dijo, no, pues vos mismo también dijiste, sale Bruguera. Y mira que los aplausos fueron moderados. De un tipo que para mí es... pero jugó bien, Daniel. Por y te digo, fue medalla de plata detrás de Cardoso para mí, después podemos poner a Gastón porque salvó un par de buenas pelotas. Pero yo creo que tranquilo sí. ¿Y sabes por qué? Porque se ganó bien. Se fue recién hablamos con el técnico rival, o sea, y hay un reconocimiento de quién fue más. Después uno dirá, si Ameliano es más que Luqueño, Luqueño es más que Ameliano. Pero creo que con lo de ayer se confirma lo que decíamos inclusive en la previa de la Supercopa, cuando se hablaba del mediocampo que jugó con Richard, con Brian. Ayer Richard y Brian cumplieron un rol secundario. Y Hugo Fernández volvió a jugar bien, Fernando Cardoso fue la figura. Entonces yo creo que la tranquilidad pasa por, lo que se vio el año pasado no era un espejismo, y que el famoso, ¿para qué lo se tocó para la Supercopa? O sea, a lo sumo lo que va a haber, mirá si hubiera jugado este equipo,
Pues yo creo que hay tranquilidad. De allí a una cuestión de satisfacción, euforia o contento, puede haber euforia y satisfacción, no, ¿verdad? Por eso. Tranquilidad sí me parece. Yo creo que hay una preocupación por el tema defensivo en Olimpia. Me parece que no está rindiendo bien, y esta vez ya no es por el parado del equipo, porque ayer el equipo fue el de más dinámica, el equipo del campeonato pasado, y realmente la dupla Barreto-Gamarra todavía no está está encastrando. A Barreto le cuesta, y sí, le cuesta, y mira que yo soy el que digo que dije siempre que está ya para un club grande, ¿verdad? Y seguramente va a estar, pero le está costando mucho todavía, y el Tucu no está bien, y ayer sí era un partido más complicado. Qué problema para Cáceres, ¿no? Que dejó después de mucho tiempo a Otálvaro fuera del banco, y tuvo que eso jugó Diego Torres, y tuvo que experimentar con para Cardoso, que baje Cardoso como lateral. Mira, te tocaba un, qué sé yo, mira, un Sarki nomás, y no digo Sarki nomás por él, o que Frete no haya sido expulsado. Claro, ¿no? por eso, claro, 11 contra 11 hubiera sido un inconveniente, y hasta podía pagar un pecado bastante. Yo salvo las pelotas fuerte, paradas, yo no vi tan mal a la defensa del Olimpia. A mí me genera muchas dudas, sinceramente. Porque ayer ya no se paró tan adelante. Mira que ayer... Pero ¿qué es lo que te genera dudas, aparte de la cuestión aérea? Los movimientos. Yo ayer, por ejemplo, y Luqueño no tenía una gran ofensiva, porque Fernández estuvo siempre lejos del área. Pérez tiene desplazamiento lento, pero aún así yo no lo veo bien a los dos como dupla. No veo, no digo química humana, química futbolística no veo, que es necesaria una dupla, ¿verdad? Después, por ejemplo, Barreto intentó a veces salir así técnicamente, y hay una jugada donde él quiere pisar la pelota y puntea, y casi se le va, ¿verdad? No, él está pero hay que explorando terreno, claro, pero hay que animarse, con 20.000 personas cada partido, y es difícil. Pero a mí me preguntáis, sí, me genera duda todavía la defensa, yo no sé. Después lanzó pases, por ejemplo, de salida que no fueron correctas. No. Las decisiones que tomó Dios en cuanto a los pases, y eso, por ejemplo, tenía muy complicado. Sí, eso, por ejemplo, tenía dentro de toda la defensa de Olimpia el año pasado, salía jugando bien, ¿verdad? Yo creo que todos partidos, lo que cuando Federico habla de la química, ahí donde se nota, porque muchas veces el liderazgo tiene varias formas de visibilidad. Lo de Saúl. O sea, Saúl le daba esa tranquilidad, porque quiera o no, Olimpia, ya que Antolín está casi en otro rol, Olimpia metió zagueros muy jóvenes en un lazo muy corto, Zárate, Mateo Gamarra, y ahí Saúl, que es joven, pero tiene una experiencia, le daba esa tranquilidad. Hoy, Barreto, que es joven, pero viene todavía con el tema de adaptarse al nuevo peso de la camiseta. ¿Quién habla ahí, verdad? Yo en eso veía, por ejemplo, que Richard o hasta Vampeta le hablaba mucho a los centrales. O sea, en eso yo coincido. Miro esa cosa y no me genera como que están en una situación ellos de... Pero futbolísticamente yo ayer los vi mejores. No, o sea, claro, porque no tuvo los metros. Claro. Otra vez, pero igual no me genera... Luqueño cuando se animó un poquito, y también lo incluyo a Tito Torres. Vamos a decir, está pasando un día especial, y sí... pero yo creo que si Olimpia perdió en el plano internacional el año pasado, el increíble partido contra Goianiense, fue por la defensa. Tuvo mucho que ver la defensa, las fatalidades, 2 minutos, 2 goles, o al minuto de juego. Entonces, eso estaba para superarse, y me parece que el hincha ve que arriba está Derli, Brunel comenzó, como decís, volvieron al formato anterior en la media cancha, pero creo que atrás está el tema importante para que siga la búsqueda con estos mismos hombres, o ver qué puede hacer el técnico Julio Cáceres. Disfruta la Holanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix con polvas de frutas. Disfrútalos ya, Holanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Vení a Bristol, llegaron las ofertas de verano a Bristol. Vení a aprovechar los mejores precios del país en heladeras, bicicoolers, congeladores, piscinas, ventiladores, aire split y mucho más. Sin entrega inicial, heladera Midea 300 litros, ahora solo 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Se van publicando más cuestiones sobre el caso Dani Alves, y se agrava la situación ahora ya personal, familiar de él, porque según publican medios españoles,
La esposa de David Alves le pidió el divorcio. De Dani. De Dani Alves, ¿yo qué dije? La esposa de Dani Alves. La esposa... Ah, de David, de David, dije yo. sí. Ah, bueno. La segunda vez nomás, no, pero se entiende, para que después no te quede vuelta. Bueno. La esposa de Dani Alves está bien. le pidió el divorcio. Terrible, ¿eh? El acoso que sufrió Johanna Sanz en sus redes por las causas de abuso sexual contra su marido. Dicen que... Su mamá murió en la misma semana y ayer estaba leyendo que Dani Alves, la mamá de Dani se fue a Barcelona a estar en un hotel y lo quiso visitar y él no aceptó porque tiene vergüenza. Sí. Que la madre lo... Y la misma cosa pasó con la mujer, Federico, la señora. También por vergüenza. No. Dicen que le pidió hablar cara a cara y él le dijo que no le iba a recibir, que no quería hablar. Es que él entonces restringió... ahí ella tomó la decisión y le comunica a los abogados para pedir el divorcio. Eso es lo que publica el diario. Una señal fue, ¿verdad? Claro, viste que al revés, cuando el preso lo que quiere es que haya mayor liberación en la política de visitas, pero acá fue Alves el que pidió que haya una restricción que solamente quería recibir a los abogados y no a los familiares. Y hasta dirán las cosas de la vida, ¿no? La esposa española, ella, y justamente por la desgracia familiar es lo que genera la ida de él. Él había arrancado, él hizo una asistencia en la primera fecha del fútbol mexicano y después se va a acompañarla por el fallecimiento de la suegra y ahí es donde lo detienen. Pero al negarle el cara a cara, la mujer pide el divorcio porque Dani Alves no le quiere recibir. Es más, la esposa había publicado algo. Borró todas las publicaciones, borró todas las fotos ya ahora con Dani Alves. No, pero y borró había sacado un comunicado después del hecho donde decía defendiéndole a su marido que ella le conoce. Ella descargo, y borró eso también. Claro, porque eso ella también escribió borró algo y la prensa española entendió que era un mensaje de apoyo al esposo. Y ella entonces... Y ahí fue el acoso que sufrió. Claro, vuelve a escribir, dice, no, lo que yo escribí es para mí, el famoso apoyo para mí, que no es ningún apoyo para él. Y ahí ya dijeron, si el famoso... Pero este paso que da ella ya es mucho más fuerte, ¿verdad? Porque pedirle el divorcio es como que se le están cerrando todas las puertas a Dani Alves. Bueno, a ver, ¿qué dicen los amigos del WhatsApp? El hincha del Olimpia. Cerro juega en Encarnación, hay que ver el tema operativo Encarnación y después hablamos ya de Cerro Porteño a fondo también, ¿cómo no? Bruno, me te cogió la portería. No, algo que cae tu llanto de lo que cago la partido. Tío, yo cago en la partido, ni pelota no para, y va a ver los pipi. Pues yo cojo la medio campo a la no, y que mi plaea Sarambilla, pues sí. Buenas tardes, Cardenal Deportivo. Sí o sí hay que jugar. Tiene que jugar ahí en vez de Barreto Zárate, Luis Zárate. No hay caso. Tiene que pensar bien ya Cáceres, porque Barreto no anda ahí, amigo. Bruno, ¿a quién vivo le importa los puteríos de Dani Alves? ¿A quién vivo le importa si su esposa se quiere divorciar o borró la foto y eso? Deja de meterte en problemas de Dani. Solución, ponerle a Richard de central en vez de Junior. Y pedirle a Junior que devuelva el dinero y regalar una camiseta que se vaya. Lo de la Supercopa fue entera culpa de Cáceres. Y otra cosa que Olimpia no va a sobrevivir mucho tiempo en la Copa desaprovechando tanto como suele desaprovechar la jugada de gol y contra. Además con la defensa tan débil por arriba. ¿Qué tal, muchachos? Preocupante es cómo dejaron pegar a los jugadores de Luca ayer. Es preocupante, acá pero hay una orden, bueno, si es Olimpia déjenle nomás pegar, porque muy fuerte entrada, mi hijo, el referee como si nada. Me gusta el medio campo de Olimpia, que salió campeón el torneo pasado, ojalá mantenga Cáceres y no sea más terco. Y no le meta más a Brian de volante, ese tipo no es volante, que deje de experimentar, eso es lo que le pasa.
El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Uscuerna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. Bruno, el problema de Mateo y Barreto. Los laterales, concurso de quién marca peor, Tucu o Tito, atacando bien, pero defendiendo el problema. Urgente Zavala por izquierda y Otálvaro por derecha. Ya seguimos con los amigos del WhatsApp, las amigas del WhatsApp. Gusto de saludarte, Daniel Campos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos para vos y toda la audiencia. Gracias por estar al aire. Bueno, contanos un poco, se dio finalmente el cierre del caso Ramón Sosa, ¿verdad? Porque ya como que se volvió un poco una novela, Dani. Sí, por suerte se hizo todo y se hizo ahí un traspaso a Talleres, que lo único que se hizo acá, no hay ninguna venta, se traspasaron deuda y ahora se hace cargo, básicamente es eso, ¿no? Se hacen cargo de las deudas y punto. Eso fue la realidad. Es decir, hay un alto interés de Talleres por Ramón, entonces, Dani. Sí, lo tiene muy bien visto en la parte futbolística. Y es que hizo una gran campaña él, ¿verdad? El Gimnasia no pudo económicamente retenerlo, ¿verdad? Bueno, quiero aclarar que hay una nueva directiva que asumió, y la verdad que el presidente anterior, o sea, la directiva anterior fue la que armó toda esta locura, ese mamarracho de operación en la cual salimos todos perjudicados. Bueno, y esta gente se encontró con una deuda monstruosa y con muy buena predisposición accedió a eso, a de que se pueda, o sea, lo que hizo la gente de Gimnasia fue cambiar la deuda y sacarse toda esta deuda que ya tenía la parte de Olimpia en FIFA, y la nuestra empezaría a punto de entrar también, así que nada, fueron buenos términos, fue dura la negociación, pero en buenos términos, y ni hablar la gente de Talleres, que es un club súper organizado y pudo acceder a cumplir con todos esos compromisos. Va a cumplir a futuro, no todo lo hizo ahora, sino que hay que esperar, pero creemos que la gente de Talleres, yo a Andrés Fassi lo conozco hace muchos años y bueno, creo que esta vuelta sí que se va a cumplir con todo. No, sin duda que otra cosa, porque uno lee, incluso ellos adquieren jugadores jóvenes, después lo transfieren bien. Está muy bien Talleres. La otra vez, Daniel, leí una entrevista a Brian Alemán, que había sido figura en Gimnasia, con Ramón, con Gorosito, y dijo que había compañeros que no cobraron ni un mes en todo el año. En todo el año pasado. Específicamente por Ramón Sosa. Ramón no cobró ni un mes en todo el año. En realidad cobró una partecita del salario en pesos, y lo que tenía que cobrar en el exterior no cobró nada el año entero. ¿Y cómo hicieron? Y eso es lo que es muy complicado hablar por el tema de pesos y dólares. Se forman primas que se cobran en el exterior y después los clubes no cumplen, y bueno, es la realidad del país en Argentina y de la forma que los jugadores pueden acceder a ir tratando de preservar la moneda, y entonces se arman estas fórmulas que después es todo un lío. Pero bueno, dicho esto, con esta operación quedó zanjado, va a cobrar todo lo que tiene que cobrar Ramón, bueno, lo único que quedó al margen que lo tiene que pagar Gimnasia, que es lo de Olimpia, que es un tema que ya está en FIFA y lo tiene que pagar Olimpia. Entonces se le van a dar los recursos para que lo pague y punto. Lo demás, todo con el jugador y con nosotros. O sea, claro, Talleres va a pagar la cuenta de Gimnasia Olimpia y Olimpia a Temetalí. Es así el tema, ¿verdad? No. ¿Cómo es? Solamente está fraccionado, solamente la deuda de Olimpia. Lo que se le debe a Olimpia nada más, lo otro lo arregla con nosotros. Lo arreglan ustedes. Está bien. O sea, se cambió la deuda. A ver, básicamente, para no hablar de números, se cambió. O sea, el muerto lo paga, digamos, Talleres, esa es la realidad. Y se queda con un porcentaje de 70%.
¿Y el 30 restante de quién es, Daniel? De Tempetarí, que somos los originarios de los dueños del pase. Así es. A ver, esto nace por un endeudamiento con Olimpia. O sea, nosotros le vendimos el pase a Olimpia y en la administración anterior no lo pagaron. Lo que Olimpia tiene como crédito fue un resarcimiento por haber usado la camiseta. Y bueno, buen negocio para Olimpia cuando lo cobre, ¿no? Obviamente. O sea, Daniel, este es el caso donde nunca hubo dinero de por medio. Y estamos hablando de un jugador que ya fue transferido varias veces. El pato de la boda siempre fue Tempetarí. Siempre. Que el hilo más, donde más, el que generó todo fue Tempetarí, y el que todavía no cobró un solo dólar, ni iba a cobrar hasta dentro de unos meses Tempetarí. Todo lo demás, bueno, no cobró nadie, ¿no? Pero en este momento, por ejemplo, el primero que debería cobrar sería Olimpia, pero Tempetarí, que fue el que tiene el pase original de jugador, todavía no cobró. Pero bueno, esto es el fútbol, sabemos cómo son las reglas de juego, y felizmente, si esto va todo bien, vamos a estar todos conformes y vamos por lo menos a cobrar lo que deberíamos haber cobrado hace 2 años. ¿Cómo hizo para sobrevivir? O sea, si no cobró un año, ¿cómo hizo este pobre muchacho Ramón Sosa? Te pregunto. No, bueno, cobraba un salario en pesos que le permitía vivir, ¿no? O sea, pero vos cuando te vas a recibir de una transferencia vas a hacer una diferencia, y esa diferencia no la hizo. Claro. ¿A qué le faltaba para comer? Ni mucho menos. O sea, tenía un salario bueno, pero eso no tiene nada que ver. El jugador tiene derecho a cobrar todo lo que se firmó y no lo cobró. Claro. O sea, él cobró un mes y con eso le bastó para No, se fracciona. Cobraba todos los meses en pesos una cantidad y lo otro iba por una prima que no que era parte del salario, que no se cobró y ya está. Y él ya está motivado de nuevo, está tranquilo, ya está, se siente contento de nuevo con este paso suyo a Talleres. Contanos un poco ahora cómo se siente él. Muy bien. Ya ahora está para debutar en la próxima fecha, porque no llegó se hizo todo sobre el día del partido y no se pudo habilitar ese día. Así que ya está supuestamente para la próxima fecha debutar. Bueno, debutar si lo dispone el técnico, ¿no? Obviamente. ¿Y usted, con Olimpia cómo quedó la relación? Perdón. No, le iba a hacer la misma pregunta. Mira. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo quedó la relación con Olimpia, Daniel? De Tempetarí, hablo con Miguel Cardona, casualmente le estuve informando todas estas cuestiones. Muy bien. Nosotros tenemos muchísimos jugadores de Tempetarí ahí en la Olimpia, en las formativas. Perfecto. Bueno, qué bien. Gracias por atendernos, Daniel. Muchos éxitos, muy amable. Luego, gracias, Dani. Dani Campos, el gerenciador del Club Tempetarí, dueño de los derechos de Ramón Sosa. ¿Entendieron entonces la operativa o no? Sí, no transfiera más Gimnasia, ese es el punto. Cuando vienen y Gimnasia está interesado. Ya dijimos, y le dijimos antes. Ya se hizo. Pero le dijimos antes, 3 millones, ¿estás seguro 3 millones de dólares? Sí, no, hicieron gente que nos prometió mucho, me acuerdo. Con eso Cardona recién arrancaba, ¿verdad? Pero Gimnasia 3 millones no, mirá que vendió, pero son dirigencias emparentadas con la barra, son dirigencias que se mueven políticamente, nefasto realmente. ¿Cómo pensar que un club es dirigido por Verón, que es todo un presidente, hizo un estadio nuevo y el otro, y así le va a cada uno, ¿verdad? Gimnasia Estudiante, la gran diferencia que tienen siempre. ¿Habrá cobrado un sueldo básico en pesos, nunca la prima, dólares, Ramón? Porque yo lo vi a Brian Alemán, que era el zurdo, que era figura también en Gimnasia, diciendo que había compañeros que no cobraron nunca. Qué locura, jamás cobraron. Él hablaba en toda la campaña. Igual, claro, cobraba fraccionado mensualmente, pero siempre una partecita nomás. Claro, nunca lo que le prometieron. Nunca nunca vio su sueldo completo. Exactamente.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Bruno, el problema de Mateo y Barreto, los laterales, concurso de quién marca Lo importante es seguir corrigiendo los errores. Pablo Bruno en la puerta. Qué vuelo, que empezó Otálvaro en el medio. Hola Bruno. Bruno, ¿qué pasó ayer con Benru? ¿Qué pasa con Benru y la señora ya? Y otra cosa que te quería comentar ya, Ariel Mareco es muy agresivo ahí en sus redes, en su Twitter. Y ya, gelativo ya. Y la vez pasada antes que vos vuelvas, le dijeron ahí los compañeros suyos: ey, comportate, nada, porque va a venir el conductor y nadie se va a encontrar. No sabía. ¿Qué tal, Cardinal Deportivo? ¿Cómo están? Para mí que ayer Olimpia, aparte de ganar el partido, ganó un volante muy bueno que es Diego Torres. Y ahora Brian ya no tiene que jugar más de volante. Y el central está todavía a prueba, no está todavía respondiendo como debería, porque Zárate es buenísimo. Bruno, ¿qué tal? No hay que ser conformista. No me gustó Olimpia anoche, no me gustó para nada. Jugamos contra un equipo sin desmeritar, muy inferior, y Olimpia tranquilamente tenía que haber ganado 2-3-0 primer tiempo. Erraron muchos goles, manejó la pelota y terminó empatando el Sportivo Luqueño. Gracias a la expulsión quizás se ganó, así que no hay que ser conformistas, le falta mucho a Olimpia y mirar más allá lo que es la Copa y mirar otros partidos que van a ser mucho más difíciles. Le falta mucho a Olimpia, le falta mucho. Guillermo Ojeda, encargado de eventos en Encarnación, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Bruno, mi gusto es mío. ¿Todo bien por acá? Bien. Bueno, se traslada la fiesta al sur del país. Contanos un poco, Trinidense, Cerro Porteño en Encarnación, cómo están manejando el tema de las entradas. Muchísima gente nos consulta el tema de los menores, dónde se van a vender las entradas, cuántas entradas van a habilitar. Pero bueno, no te quiero atiborrar de preguntas. Ahora vamos a empezar el tema. ¿Cuántas entradas habilitan para Trinidense Cerro Porteño? 14.000 en total serían entradas, ¿verdad? Porque es para 16.000 el estadio, pero no queremos que o sea, 14.000 es lo que habilitamos. La verdad que estamos más de la mitad ya en venta, ya se vendió. Y estamos bien, la verdad que desde ayer se está moviendo mucho más. Después también la gente, el fin de semana acá también empiezan los cursos, así que va a haber mucha gente acá por Encarnación. Pero de 26.000 que es la capacidad del estadio, ¿por qué solamente 14.000? ¿Cuánto dijiste? Hecho de que después sí o sí la gente de CR Trinidense también tienen también gentileza, así que tampoco no queremos que el estadio esté muy repleto, ¿verdad? Queremos cuidar todos esos detalles. Perdón, no sé si escuché mal, ¿26.000 o 16.000? No, 16.000. 10 de 16.000, 14.000 habilitaron. Y de los 14.300 para ser exacto. 14.300. Y de las 14.300 ya vendieron el 50%. Así mismo, hoy estamos un poco más, 55% pues. ¿Y cuál es el sector que más se vende? La verdad que gradería norte y gradería sur creo que ya están casi de respeto, porque en platea el que estamos más flojos. Por el hecho del horario y que también te pega el sol, ¿verdad? Pero a la larga se termina, pero entonces siempre luego el platea es el más flojo. Se vende todo al sol de la última. Estamos hablando del partido el sábado de Trinidense Cerro Porteño. Ahora, ¿cómo hace la gente para adquirir las entradas, Guillermo? Nosotros habilitamos en todo lo que es tiquetea y habilitamos un espacio también en el estadio. ¿Verdad? La gente se puede ir al estadio, la gente de tiquetea también están ahí, así que
están de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde en el estadio también, para que la gente puedan ir y también puedan conocer el estadio, ¿no? Pero tiquetea, por ejemplo, yo me voy a un shopping o a un local de tiquetea y ahí compro la entrada sin ningún problema, no importa dónde esté. Así mismo, cualquier punto de tiquetea también se puede comprar online. ¿Podrías recordar los precios, por favor? Sí, te digo, 30.000 graderías, 80.000 platea y 120 de preferencia. 30, 80 y 120.000. Así mismo. Perfecto. Bueno, ¿y cómo está el campo de fútbol ahí del Villa Alegre? La verdad que está muy lindo, bro. Está muy lindo. Nosotros justo ayer estábamos por ahí y están constantemente en arreglo y se está manteniendo súper bien. De hecho que hace poco se estaba jugando el Interliga ahí, Encarnación estaba ya que también en Encarnación no hay intermedia, ¿verdad? Salió campeón y estaba jugando ahí, así que se estaba manteniendo muy bien. A este ritmo yo creo que no, para el jueves ya llegamos o sea, se agotarán las entradas seguro, ¿verdad? Así mismo, la verdad que ahora se está moviendo más. Perfecto. Guillermo, ¿y vos sabrías si hay más olimpistas o cerristas en Encarnación? ¿O es imposible saber eso? Más o menos vos cómo captás el tema. Es difícil la verdad, pero hay mucho también. Yo creo que el partido Olimpia va a ser... Nosotros compramos los dos espectáculos, o sea, los partidos locales de Trinidad, ¿verdad? Hacemos las cuartas fechas, hacemos Olimpia también. Pero acá la gente de Olimpia creo que está un poco más entusiasmada por el partido porque viene después de 22 años en Encarnación y la última vez que vino fue hace 22 años, vino un partido a jugar contra Universal y la gente de Olimpia está un poco más, creo que está más emocionado por el partido porque Cerro vino hace poco, jugó contra Guaireña acá. Así que creo que Olimpia está un poco más, pero los dos partidos va a ser un espectáculo, no tengo duda de eso. Sí, señor, a estadio lleno entonces. Guillermo, gracias por atendernos, te seguiremos molestando en la semana, muy gentil, muy amable. Dale, gracias a vos. Un fuerte abrazo. Guillermo Ojeda, encargado de eventos en Encarnación, en este caso para el partido del sábado, Trinidense versus Cerro Porteño. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susa y Posta S.A. sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta S.A. Cantidad y calidad garantizada. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras 103 sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. Qué puta eso, que se plaguean ahí. Se ganó, difícil, partido duro. El rival también propuso, tiene un buen plantel. Qué puta lo pero como se plaguean, será. Todo bien, se ganó, eso es lo importante. Seguir mejorando, vamos limpia. ¿Qué hace Bruno? Yo no sé los perros que ven. ¿Cómo van a pedir por Zárate en medio de Barreto? Segundo partido de Barreto recién. Y se nota que no le pesa la camiseta. ¿Qué Zárate? Zárate ni taxi no para. Bruno, buen día, ¿cómo va? Saludos a todos. Yo no sé qué vieron ayer, pero a mí Olimpia defensivamente muy mal ayer. En el medio también varias pelotas que perdieron así de manera bastante estúpida, sinceramente. Y pegaron muchísimo lo de Luque, eso sí. ¿Por qué no hablan de eso? Ayer pegaron muchísimo lo de Luque. Este chico Diego Torres creo que está con una fractura. Ya no va a poder jugar por 12 semanas. No sé qué orden hay para que le den duro para ser los jugadores de Olimpia. Yo no quiero opinar sobre nada. Yo creo saber nomás a Ariel Julián cuando lo que vuelve será. Se le extraña. Está en su relato, sus goles ya
cuando grita los goles tipo Gallego o Galleimía, cuando grita los goles, ¿escucharon por su relato, Bruno? No. Espectacular, no venía bien. Relato a Ariel Mareco, ya se le extraña ya. No. Se le extraña y después tiró le dio un chupetín y después le dio con un mazo. Así no. Bruno, yo quiero saber todo eso que se quejan de Barreto. ¿Qué es lo que se quejan? No regaló pelota, no es que se equivocó, ni metió gol en contra. Hace bien la cobertura, ese gol de la Emiliano no tuvo ni una culpa él. ¿Y sabes qué es lo que se quejan tanto? Mejor que Zárate y más disciplinado. Este verano con mucho calor, no te preocupes con los acondicionadores de Air Speed. Speed de 12.018 y 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor Pinturas. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Registrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. A ver. ¿Qué tal, Bruno? Lo mitañi en Bare dice, el equipo contrario juega también 11 contra 11 y se ganó. Vele hipotada, güey. De Bruno, ¿quién vio ese tal Invernici que la vez pasada no sé qué puta dijo? Ya le achicó al equipo, a Guaraní, al arquero Popi Muñoz, May, de charla. ¿Quién vio ese Invernici? No sé si es dirigente de Libertad o qué es. ¿Fue presidente de Libertad? ¿Invernici o no? Yo no recuerdo. Dirigente o algo, pero hincha fanático de Libertad. Presidente nunca. No fue presidente él. Dijo cualquier cosa la vez. No. Ah, ¿en serio? No fue Guaraní, Popi Muñoz sí fue un... Popi Muñoz fue la figura del partido. Bruno, una pregunta. ¿Va el mejor técnico, la Chiqui Arce? Ni que partido importante no ganó, pero llegó a la técnico. Yo discurso para el entrenamiento, discurso. 0972730730. No, ¿cómo te va? Todo bien. Yo creo que jugó bien Olimpia. Ahora Derly González un poco tendría que jugar más en equipo. Sí que es como un goleador nato que ve el arco y ya quiere chutar, pero yo creo que tendría mejores resultados si es que juega más en equipo y pasa pelotas que les puede habilitar a jugadores a gol. Ya está Darío Lescano en Chile, va a firmar probablemente 2 años con el Colo-Colo. Está Darío Lescano para hacer refuerzo del cacique, como le llaman en Chile, a Colo-Colo. Bruno, decime una cosa, Bruno, ¿por qué no le ponen más a Otálvaro para que le levante los centros adecuados para nuestro nuevo jugador? Él tiene altura, puede cabecear y nadie le levanta un centro a la altura del pecho, le tiran todos los centros. No le pueden poner a Otálvaro, ¿por qué no le ponen más? Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Con la promo Flechados por el Cacique, el 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Satorisen Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón en Luque y Aregua. El Cacique sí te conviene, muy pronto en la ciudad de Itagua. Bueno, y ayer bien los 10 jugadores de la Olimpia, pero una consulta ahí a la mesa. ¿Qué función cumple Alex Silva allá? Aparte de ser fantasma todo el partido, ¿verdad? Porque no sé ya. No, no se puede jugar con un 6 nomás y con 2 delanteros, bueno.
El tipo no hace nada, no marca, ahora su pase todo errático, no corre. No sé, será, ya la verdad que ya no sé más qué lo hace el tipo ahí. En un momento hacemos un ping-pong con Dani y Federico, el 1x1 de Olimpia, y contamos novedades de los otros clubes y también noticias a nivel internacional. Bruno, Dani, Fede, ¿cómo están? Mis respetos. Bruno, yo creo que, así haciendo entre paréntesis, Humberto García de a poquito se está convirtiendo también en un referente así a tener en cuenta a la hora de hablar de los mejores directores técnicos paraguayos. ¿O es todavía muy pronto para ponerle en la selectiva lista del Chiqui Arce y demás? ¿Qué opinión, o sea, qué piensan al respecto de eso? Yo creo que Humberto se ganó el respeto. Pero es muy buen técnico, ¿eh? Sí, muy buen técnico. Ocupa, no el lugar de Arce, de Garnero, de otro, pero ya va a ocupar el lugar que en un momento ocupó Pablo Caballero, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estaba terciando? Gustavo Florentín. Yo creo que tiene mucho mérito, arma muy buenos equipos con muy poco. En algunos están sus jugadores de siempre, porque vos mira ahora y el polaco González es de la primera época de General Díaz. Sí. Walter Cabrera de General Díaz. A Blas Cáceres, cuando vino a General Díaz lo levantó y lo transfirió a Vélez, ¿verdad? O sea, tiene mucho mérito. Yo a Humberto lo tengo como técnico de mata-mata. Porque así un torneo liguero, el tema de capaz después, y lo reconocía con el tema de las motivaciones, pero en el ida y vuelta, en partido donde hay una resolución rápida, yo creo que es muy fuerte. Silvio Torrales vino de la B de Bolivia, del ascenso. No dice Juanma aquí, no, él forma muy, Hugo Benítez es suyo. Porque él viene desde la segunda, de la primera ascenso. El propio Elvio Vera que nos contaba su historia la otra vez, ¿verdad? Que le habló una hora al técnico, que lo llevó de Atireña, que estaba jugando en la Liga de Atirá. Ahora está Vareiro, que no anduvo ni en Cerro ni en Guaraní, que anduvo en General Díaz. El delantero. ¿Vareiro? No es Vareiro, ¿cómo se llama? Zamudio. El delantero. Sergio Freddy Vera. No, Vera también ahora está jugando. Está para jugar todavía. Sergio Vareiro. Sergio Vareiro. ¿No? Pero a Cerro Guaraní y él en General Díaz le hizo. Yo pensé que decía por Alejandro Zamudio, que uno de Guaraní que en Guaraní Vareiro no rindió. está para jugar todavía, pero su mejor momento en la primera ya Hugo Benítez, justamente por el fútbol que quiere Humberto le hace tirar los laterales. No, pero profe, yo soy el lateral, no, pero vos tenés fuerza. Su volante en General Díaz. Claro. Eterno volante con Carlos Vera Segovia. Yo le tendría en consideración, ¿verdad? Pero la duda que queda pues siempre dirigiendo un club grande, ¿cómo le va a ir? Claro, porque vos ahí tenés que lidiar con otro tipo de jugadores. No, y con otro tipo de planteamiento también a lo mejor, ¿verdad? Pero más que porque planteamiento. te acordás que, ya que lo mencionó a Pablo Caballero, excelente profesional, pero Pablo había hecho una gran campaña, una gran gestión con Independiente de Campo Grande. Claro. ¿Sí? Y le valió su traspaso a Guaraní. Y en Guaraní no duró. Claro, Pablo era el emergente, ¿verdad? Tampoco el luqueño la pasó mal y después cambió club por club y conoció todo ya y es como que se dispersó, pero Humberto García yo lo pongo encima de varios que dirigen mucho y que dirigen casi todos los clubes, y yo no digo para un grande, pero para un Nacional, un Guaraní podría estar, porque conoce mucho fútbol paraguayo también. Sus equipos siempre fueron muy buenos en la pelota parada y le agrega cierta audacia ahora, juega por los costados, ¿no? Un técnico pero de los buenos. Sí, y del lado del técnico también él a veces toma decisiones que no son muy ortodoxas, para decirlo de alguna forma. De repente ponerle que le llama a un equipo de primera y un equipo de ascenso a agarrar el de ascenso. La última vez, no, bueno, sabes que me voy a dirigir ahí a Carapeguá, en mi zona, porque tienen un mata-mata. También, o sea, él tiene esas cosas que lo hacen un personaje único. Una campaña con General Díaz gloriosa, le ganó a Nacional de Medellín. Sí. En el Atanasio Girardot. Por eso dame el mata-mata. Bueno. Y el famoso episodio en Chile. Terminó una campaña ascensional y la última fecha se tenía que salvar Independiente de Campo Grande. Claro, por eso. Por un partido contra todo él y se fue al descenso. O sea, él mismo tenía que clasificar a la Sudamericana cuando era difícil clasificar a la Sudamericana. No como ahora. No es como ahora que los 8 ya. Y al mismo tiempo se fue al descenso. Tuvo ese final Humberto García, pero a mí me gusta hace bastante tiempo ya su forma de plantear partidos. Enzo Jiménez, Beto Espínola, una gran cantidad de jugadores que
con él anduvieron muy bien. Mira que antes del inicio, y después yo dije, ¿será por el puesto o tuvo mayor influencia? Antes del inicio del partido de Cerro Ameliano, Enzo, viste que Cerro ataca el primer tiempo hacia el norte. O sea, Sí. él tiene que hacer todo el recorrido desde la zona de plateas para ir hasta el banco visitante. Y él hace. Vino. Sí. Y fue solamente eso. Dije, capaz incidió más en Jiménez, ¿verdad? Y se fue a saludarle allá al técnico. Tiene varios, a ver, Humberto, me acuerdo, Russo fue uno de los partidos más complicados. Russo fue cuando Enzo Jiménez tira al centro y le da la vuelta sobre la hora. Sí. Tiene varios técnicos reconocidos que le dio... La noche de Amorebieta. De Amorebieta, sí, que el chipero le insultaba a Marco Acosta Pérez, una cosa de loco ahí en cancha de General Díaz. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Tú estarás en contacto con Joel Jiménez, jugador del Sportivo Luqueño. Joel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Bruno, ¿todo bien y vos? Bien, excelente. Bueno, preguntarte primero, ¿verdad? El análisis que haces, estamos hablando del lateral izquierdo del Deportivo Luqueño, del resultado, del balance del partido propiamente. La verdad que el partido se dio prácticamente como lo planificó el profe. Por momentos al arrancar el encuentro estuvimos muy ansiosos, que es normal por ser el primer partido y por todo lo que conllevaba la vuelta del Deportivo Luqueño, primera edición, siendo nosotros un equipo nuevo. Y la verdad que por ahí nos costó asentarnos, ya nos marcaron muy rápido el gol, pero luego creo que empezamos a equilibrar, llegamos al empate rápidamente en el segundo tiempo. Ya antes habíamos tenido ocasión de pelota parada bastante, y bueno, después quedamos con Diego Hombre, que a partir de ese nos hizo un poco más cuesta arriba el partido. Sobre la jugada polémica de final de partido, Joel, llegaste un poco a analizar lo que pasó en la acción, principalmente con Diego Torres, ¿verdad? Que hoy tenemos ya el reporte de su situación médica. Y la verdad que Bruno, ayer apenas llegué a mi casa y empecé a ver el video nuevamente varias veces, ¿verdad? Pero antes ya le había escrito algo porque mi señora estaba en la cancha y me dijo que lo llevó a una ambulancia. Sí. Y ahí rápidamente yo le mando un mensaje y luego empecé a ver, a analizar todo, y sí, la verdad que fue una jugada rápida, porque yo cuando veo que la pelota le queda un poco larga, yo voy con todo como para rechazar y él me puntea. Y en ese lado yo tipo veo un salto y meto el brazo delante para cubrirme también y le chocamos de lleno ahí. Su diente creo que quedó por mi brazo y yo le lleno con mi brazo, y anoche le mandé un mensaje, hoy por la mañana estuvimos hablando y quedamos que hoy en la tarde quería ir a visitarlo en San Jesús. O sea que hablaste con él, pero que le pediste disculpas, hablaron de la jugada, entendió él. ¿Cómo fue el tenor de la conversación, Joel? Sí, la verdad que él entendió bastante bien que estamos expuestos a esto, que estas cosas pueden suceder, no puede suceder a cualquiera. Y nada más le ha hecho mucho que yo le haya escrito, que haya estado preocupado por lo que pasó, y yo le dije que antes en la cancha somos rivales, todo lo que quiera, pero después que somos seres humanos, tenemos familia y estamos expuestos a estas cosas, ¿verdad? Que cualquier cosa estamos a las órdenes, y que nada, le di mucha fuerza porque le dije que sentía mucho porque él volvía a jugar después de mucho tiempo y entró bastante bien, y luego ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Y nada, como digo, entendió bastante bien todo, y le dije que iría a pasar a saludar hoy esta tarde. Esta tarde entonces ya lo vas a visitar.
Qué bien eso. Ahora, qué fuerte es lo que contás, eso no sabíamos. Uno de sus dientes que se te quedó por el brazo. No, la marca se me quedó. A la marca. Sí, me choca de lleno, en la cara yo con mi brazo de lleno. Por lo visto fue muy fuerte el impacto, porque la marca es lo que, claro, porque vos me decías el diente Claro, se quedó cuando yo veo que él cae, yo me doy la vuelta y voy para atrás y luego vuelvo como para levantarle y veo que ya tenía tipo sangre en la boca, ¿verdad? Entonces ya me percaté de eso rápidamente y la verdad que sí fue un golpe muy fuerte, pero yo, como digo, no fue de mala intención ni nada, porque fue una pelota que fue a disputar con toda mi fuerza, pero lastimosamente ocurrió eso. Joel, ¿el árbitro qué te dijo? No, absolutamente nada. Él me mostró la amarilla, yo le di la razón porque me parecía tarjeta, ¿verdad? Pero no sabía qué color me iba a dar en ese momento, pero después veo que le llaman el VAR, todo eso, me acerco a mirar y después marca la finalización del encuentro, pero no me dijo absolutamente nada en ese momento. Joel, yo escucho que le dice no sé si a la gente del VAR o a él, sí, que él se percata que él puede disputar el balón, pero que en ese lazo el otro puntea la pelota y chocamos de lleno. Creo que fue eso lo que escuché. Bueno, se escuchaba también la conversación por el tema de la gente. Más o menos eso creo que escuché. Y después ya te fuiste más tranquilo porque terminó el partido y no hubo ni una decisión, ¿verdad? No, claro, creo que ellos son los que se encargan de verificar todo eso, que hoy por hoy tienen no sé cuántas cámaras ahí para analizar todo y ¿cómo se llama? Obviamente no me fui tranquilo porque por lo que le pasó al colega, ¿verdad? Anoche vine y me sentí re mal por lo que había acontecido, pero ya hoy después de hablar con él creo que me sentí un poco mejor. Muchísimas gracias, Joel. Enhorabuena que hayas hablado ya con el afectado en este caso, con Diego Torres, y que él haya entendido que esta tarde vas a estar ahí. Y bueno, son cosas de fútbol y me imagino que también un poco habrás visto la reacción de la gente en las redes sociales. Pues sabes que es un mundo muy especial, ¿verdad? En las redes sociales piden más o menos que se te lleve en la plaza pública, no sé, a fusilamiento más o menos. ¿Viste eso, Joel? No, pero eso es normal por el no, la verdad que no sé si en Facebook, Twitter, eso porque no tengo, solamente tengo Instagram, pero sí, así me están escribiendo, cuando yo ya hablé con la persona que tenía que hablar y creo que mi preocupación iba más por ese lado, no por lo que la gente piensa, lo que la gente diga, ¿verdad? La gente también tiene que entender que nosotros somos seres humanos, antes que todo tenemos familia y me puede haber ocurrido a mí, a otro colega, y en este caso le tocó a él, ¿verdad? Lastimosamente, pero estamos expuestos a esto, ¿verdad? Más aún contra un club como Olimpia que tiene mucha gente y está muy al pendiente siempre de todas esas cosas. Es normal, pero como te digo, trato de no darle mucha atención a eso y sí, ahora ya más tranquilo por ya hablar con la persona afectada. Joel, vos sos joven también, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés? Tengo 25 años. 25, sí, no, está bien. Bueno, Joel, gracias por atendernos, está hecha tu aclaración entonces y enhorabuena que hayas hablado ya con tu colega. Gracias, Joel, muy amable. No, bueno, cuando guste y un abrazo grande. Gracias, muy amable. Joel Jiménez, jugador del Sportivo Luqueño, que tuvo el fuerte choque con Diego Torres del Olimpia. Ustedes ya saben el reporte médico que habíamos comentado, ¿verdad? Bastante fuerte. Y lo que dice, él habló, le pidió disculpas, hablaron bien e inclusive esta tarde lo va a visitar Joel Jiménez en la clínica a Diego Torres, jugador del Olimpia. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. La Taiga 110 2G está diseñada para vos. Una motoneta que trae estilo, economía y además un tanque lleno de regalo. Tenela a cuotas en su versión estándar de tan solo 259.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco si se puede. Solar Banco para seguir impulsando todo eso que querés ser. Solar Banco si se puede. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base. Disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Pablo Caballero, Gustavo Florentín, este señor técnico de Ameliano, entre otros, ya no va más allá de lo que... Especialmente Pablo Caballero, ya no va más de eso. Bruno, acá en Ciudad del Este todas las horas se corta la radio, o sea, todas las horas se queda... Es por lo que pasa, vean un poco ahí con sus técnicos para solucionar. En el mejor momento de la opinión PAC se va y toda la mañana estuvo así, todo el día estuvo así, ayer también. Bueno, vamos a tomar apunte, como no, ya Wilson, si le podés avisar a nuestros técnicos lo de la 107.1, reporta que se entrecorta la señal, dice. ¿Cómo no? Claro que sí, Alto Paraná, esa zona muy fuerte en la audiencia, así que por favor sí vemos, dale. ¿Qué tal, Bruno? Un saludo para vos y para los compañeros de la mesa. Yo la verdad no entiendo cómo están pidiendo a Luis Zárate por Junior Barreto, ¿verdad? Creo que este muchacho Zárate tiene la cabeza puesta en otra cosa. Y aparte duda mucho. Y la duda en un central es muy peligroso. Junior le supera en muchas cosas. El manejo de pelota quizás sean iguales, pero en fuerza, en salto, en determinación creo que es mucho mejor. Creo que es un jugador que hay que esperar. Está mejorando. Y bueno, creo que entre Zárate y él me quedo con Junior Barreto. ¿Qué tal, Bruno, Dani, Federico? Vos sabés que a eso mitad y la defensa Junior y a Mateo les falta un experimentado. A veces no saben cómo resolver algunas situaciones. Entonces les falta todavía que Antolín les dé unas cuantas lecciones de cómo pararse ahí en la defensa y ahí van a aprender. Tiene que hacerle jugar con Antolín a uno o los dos así sucesivamente para que pueda Olimpia encontrar el central ideal. Sí, Bruno, se va, se calla nomás y vos... Sale bajo tu audio. Hola Bruno, buenas tardes, estoy en sintonía con tu programa, siempre muy interesante. Es que quiero acotar, Bruno, la misma cosa que acaba de decir este señor. Aquí en Minguazú también es la misma cosa. Cada rato se corta y dura a veces hasta 2 o 3 minutos y ya se le encima otra estación. Así hay que explicarle al técnico de ahí de la central. Bueno. Y sigue. En el momento, dentro de la mañana, en el programa de Mabel. Vamos a tomar apuntes, están apuntando ya los compañeros, cómo no, gracias, muy amable. Si perdió Olimpia, ¿por qué iba a pasar Brunito? Le llaman al técnico que Luque jugó un partidazo.
le llaman a los jugadores diciendo que hicieron un buen partido. Y entonces, varios el tema. Olimpia jugó mejor y punto. Si perdían, varios, ¿qué iba a pasar? Ya. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y picantes, morcillas y mini morcis, parrillero, casero, caracol, chorizos de Viena, parrillero, casero, caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chorticera. Ya haremos el 1 por 1 de Olimpia. Me gustaría estar en contacto ya con Juanma. Se vendieron 7.000 entradas y algo. De las 14.300 habilitadas para el sábado, va a Encarnación, Cerro Porteño, para jugar frente a Trinidense. 16.000 entradas habilitadas. 14.300 y 16.000 es la capacidad. Total, pero por una cuestión de seguridad nos decía que no se habilitó el total. Así, los precios 120.000, 80.000 y 30.000. ¿De cuándo hasta cuándo es el tema del carnaval allí en Encarnación? Y arranca el sábado, creo. Digo, porque ahí decía el organizador que en 2 semanas... Olimpia. Cerro y Olimpia, ¿eh? Y ahí va a haber un... Le dieron esa franquicia. Sí, yo creo que lo hicieron adrede. Claro. Para aprovechar justamente, porque no es común que vayan tan de seguido los dos grandes a una plaza que ya en la Copa Paraguay demostró su potencial y mucho más en esta época. En Tiquetea se pueden adquirir las entradas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? A ver. Coincido con los oyentes que están en Ciudad del Este que tienen ese problema. Yo pensé que mi radio nomás había sido de todo el mundo, o de todo en realidad. Sí se puede solucionar y no es de ayer nomás, hace varios días ya que está haciendo así. Bueno, entonces además tomamos apuntes, claro que sí, de la audiencia. ¿Cómo no? Owi, vos tenés también, ya tomaste apuntes. Bueno, Owi. Bueno, dale, Edgarcito. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Estamos con Juanma Figueiredo, móvil personal para las novedades de Cerro Porteño. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Todo bien? ¿Cómo están las cosas en Cerro? ¿Se perfilan cambios? ¿Cómo está el ambiente? Sí, hoy volvió a los entrenamientos por la mañana. A las 7 de la mañana se presentaron en Barrio Obrero para los primeros trabajos de esta semana de cara ya a lo que va a ser la segunda fecha contra Trinidense. Yo creo que por el rendimiento que tuvo el equipo con relación al primer tiempo específicamente, sí, habrán cambios. Con el rendimiento que tuvo aquí no puede volver a ser suplente, salvo que Francisco Arce entienda que Trinidense requiere otro tipo de planteamiento. Entonces allí sí ya sería otra la decisión que tome Francisco Arce, pero en principio me parece a mí que Claudio Aquino podría volver al equipo titular. Hay que ver si repite lo de Lucas Quintana, el central que debutó de 18 años. Si bien me parece que no tuvo errores considerables, sí, evidentemente hay todavía diferencia en cuanto al rendimiento y al ritmo de la primera división. Habrá que ver si recurre a Rodrigo del Valle,
Hay que ver si lo de Carrascal también es considerado ya para este partido contra Trinidense. Lo de Sergio Díaz, que particularmente me extrañó bastante porque apareció Antonio Galeano. Si por ahí aparecía otro futbolista iba a ser diferente, pero aparece Antonio Galeano, que ni siquiera fue tenido en cuenta en el amistoso contra Oriente Petrolero. Aparte que Sergio Díaz hizo una muy buena pretemporada, muy buenos amistosos, y la verdad que llamó bastante la atención. Un poco por allí habrían o irían los cambios para el partido contra Trinidense. Pese al rendimiento que a lo mejor hasta aquí no ha sido el esperado, Fernando Fernández me parece que va a seguir manteniendo esa dupla de atacantes. Le va a seguir dando la oportunidad por lo menos 2 o 3 partidos más, esperando que vengan los goles y que empiece a subir también el rendimiento de Fernando Fernández principalmente, porque Robert Morales sí se mostró un poco más movedizo. Un poco por allí vendrían los trabajos durante esta semana. El viernes Cerro Porteño, después del entrenamiento matinal, viaja después del almuerzo a Encarnación, queda hospedado allí en la ciudad de Encarnación para el partido del día siguiente contra Sportivo Trinidense. Se espera una gran cantidad de público. Ya prácticamente agotadas las entradas para el sector de graderías, tanto norte como sur, preferencia también gran movimiento, y hasta aquí Platea, como dijo el organizador, es el sector con menos movimiento. Todavía queda toda esta semana y hay 7.000 entradas aproximadamente todavía a disposición para el público internacional. Resumiendo entonces, ¿cuáles serían, crees vos, los cambios que hablaba de Claudio Aquino de titular? ¿Crees todavía tenés dudas sobre si continúa el zaguero central Quintana, verdad? Sí. Después, principalmente esas 2 posiciones. Lo de Carrascal hay que ver. Si bien Francisco Arce dijo que no hubo nada extra futbolístico, que fue solamente una decisión técnica, habrá que ver si es que esto se mantiene. Si se mantiene, evidentemente hay algo, ya sea médico o alguna cuestión allí de que no está cumpliendo a lo mejor Carrascal. Él ni en la banca estuvo, ¿verdad? Contra Ameliano. Él estuvo corriendo junto con otro grupo de futbolistas, Fernando Romero, estuvo Pachi Carrizo. ¿Y Sergio Díaz cómo está? Él está en óptimas condiciones. ¿Y Sergio estuvo en la banca? No. Tampoco estuvo Sergio Díaz. Lo dejó afuera él y a Daniel Rivas, sí. Claro, por eso en la conferencia de prensa, cuando le preguntan sobre Sergio Díaz, él le dijo al periodista colega si lo traía Sergio, Claudio no entraba y no hacía el gol. Sí. Yo creo que allí, por ejemplo, radica uno de los errores de planteamiento de Arce. El banco. Claro, que yo creo que Chiqui contra Emiliano pensó que se podía ganar desde lo físico. Por eso en el banco fueron Churín y Moreno Martins, y desde el vamos estuvo Queso junto a Zamudio, saco a Morales. Porque si vos hubieras pensado en un juego más cercano a lo que suele predicar Cerro, no era Aquino o Díaz, era Aquino y Díaz. O sea, Aquino desde el vamos y Sergio Díaz en el banco. Y saca uno de los 2-9, ya sea un Zamudio, que no se define cuál es su rol, porque a Zamudio lo que le sostiene es el esfuerzo, pero él no tiene claridad, y él era más o menos una especie de comodín cuando Cerro no tenía tantos delanteros. Ya se recuperó Morales, volvió Churín, habrá que ver cómo está Moreno Martínez. Entonces yo creo que esa respuesta, creo que fue la respuesta de alguien que íntimamente sabe que desde cómo armó el partido, y en el caso de Cerro, armar el partido es lista de concentrados, después lista de bancos. En menor medida lo que ayer también respondía Julio, hoy muchos pedían por el tema de Otálvaro. Otálvaro quedó fuera y dijo no es una cuestión médica ni nada por el estilo. Entonces yo creo que allí radicó un poco el error que se vio en el primer tiempo, y en el segundo tiempo ya la mera presencia de Aquino mejoró notablemente el funcionamiento de Cerro. A mí me parece que también, Dani, un poco también participando del debate, lo de Zamudio se vio afectado porque Gabriel Báez no subió mucho. Y Zamudio necesita a alguien que lo cortine para que él pueda hacer la diagonal al medio. O si no, sus recursos son muy limitados, a lo mejor a la hora de ceder el pase no te cede un pase muy limpio, duda mucho a la hora de ceder. Por ejemplo, en un contragolpe,
él decide jugar a la izquierda para Fernando Fernández cuando estaba abierto solo Enzo Jiménez, y le tira largo, y sabemos que Fernando Fernández, su mayor virtud no es la velocidad, ni de hecho pierde en el choque con Hugo Benítez, y me parece que por ahí pasó un poco también el bajo rendimiento de Zamudio, que no salió a disputar el segundo tiempo, a diferencia de lo que fue contra Oriente Petrolero, que fue a la inversa. Claro. Aquino no sale para el segundo tiempo, y allí mejora un poco el rendimiento de Cerro una vez que haya ingresado Zamudio en el amistoso contra Oriente Petrolero. Son cuestiones que más allá de lo técnico, de la decisión técnica, me parece que lo deportivo también tiene que ir acompañado con el rendimiento del futbolista. Impre, bueno, cerramos entonces, Juanma, acá, ¿te parece? Dale, Bruno, cómo no, estamos atentos. Bueno, adiós, Juanma Figueiredo con toda la información de Cerro. Está a un paso de cerrar el Chelsea el fichaje de Enzo Fernández, el volante que está en el Benfica, recientemente campeón del mundo con la selección argentina, y hablan de 120 millones de euros. Sube la apuesta Chelsea, lo querían otros clubes también. Hoy juega la selección paraguaya sub-20, arranca el hexagonal frente a Venezuela a las 5 de la tarde. Apostala, ganar lo cambia todo. www.aposta.la. Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareliestructuras. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta S.A. sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta S.A. Cantidad y calidad garantizada. Bueno, vamos a hacer uno por uno, Dani y Federico, por favor. Uno por uno de Olimpia ayer en su victoria 2-1 frente al Luqueño, ¿está bien? Sí. Arrancamos, Gastón Olveira. Clave en los momentos cuando Luqueño dañaba con las pelotas paradas, porque mira que hay que tener tranquilidad en ese cabezazo de Aguilar, porque el cabezazo de Aguilar no es un testazo al bulto, no es pongo la cabeza y que la potencia en el centro direccione. Él quiso colocar allí, y muchas veces, fíjate lo que ocurre con Peralta en el gol en contra del golero de Luqueño. Él se desespera, porque el tiro de Bruera él amortiguó, y después en su desesperación él termina metiendo de vuelta cuando el compañero había rechazado. Fíjate y compara y contrasta con lo que hace Gastón Olveira en el cabezazo de Aguilar. Él se tira, y cuando él se percata que tiene la noción de la ubicación, él hasta dice, mira, nunca entró. Tiene esa tranquilidad. Pues muchas veces el golero, en esa primera intervención, después como que queda muy descoordinado. Y para mí esa fue clave, después la de Núñez, y respondió, y además fue canchero, cuando, y eso repito, yo creo que Olimpia, cuando veíamos a Pablo Rosso mirar y decir, la barra empezó a tirar el humo en medio del partido, cuando era un momento, y él tiene cancha para decirle a Juan Gabriel Benítez, detenemos un poquito el partido porque no se puede. O sea, entonces, muy bien, hasta con esos aspectos extrafutbolísticos para manejar el encuentro. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático es el centro de servicios más importante del país. Con salud protegida, tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El Plan Seguro Estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio.
Llama al 319-0000. Salud protegida, estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. www.aposta.la. Apostala, ganar lo cambia todo. Ya seguimos con el 1x1 de Olimpia. Se viene Tucu Salazar. A lo que hace rato vos decías lo de Enzo Fernández, pues mucha gente dirá, espera, ese no es el monto luego de la cláusula. Sí, lo que pasa es para que no digan, también ocurre en el primer mundo. Esos 120 millones de euros. No, es que Chelsea, tiki-taka, quiere pagar en cómodas cuotas. Y en FICA le dice, tráeme acá, por eso se sigue negociando. Porque repito, su cláusula es de 120 millones. Entonces, la gente dirá, pero si Chelsea está ofreciendo 120 millones, ¿cuál es el drama? Que es 120 millones en, no sé si más de largas y cómodas cuotas, pero luego de esa calentura. Y vamos a tener muchas informaciones porque hoy es el día de cierre del mercado de pases. Y veía que ya Arsenal, que no pudo, intentó, le lavaron la cabeza a Caicedo, el ecuatoriano, compañero de Enciso. El de Brighton. Y le dijeron, no, vos te quedas acá, a vos no te vamos a vender. Entonces, es más, nos lo están haciendo ya jugar. Claro, para el famoso para que aprenda. No es que no lo hace jugar porque lo quiere vender, todo lo contrario. Entonces, por un tercio, cerraron con Jorginho, el jugador del Chelsea. Y uno dirá, pero eso no es bueno. Y el famoso le queda 6 meses de contrato nomás. Entonces, bueno, el famoso ya cumplió con nosotros, queremos dejar lugar para Enzo Fernández, entonces Jorginho es nuevo jugador del Arsenal. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras, somos calidad en movimiento. Varias avenidas que quedaron obstruidas y parcialmente destruidas, obstruidas por árboles caídos debido a las inclemencias del tiempo, ya fueron liberadas. Por ejemplo, de la Victoria y Paso de Patria, Facundo Machaín entre Boyani y Pastore, Doctor Morínigo casi Méndez Fleitas. No olvides pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras, somos calidad en movimiento. Bueno, Federico, estamos haciendo el 1x1. Vamos con Salazar, el Tucu Salazar. Mirá que algunos le criticaron. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En este mes de enero, Sueño Lar te trae el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento, más 10 cuotas sin intereses en somieres, living y muebles nacionales y 20% off en cunas y muebles para niños, pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar. Sueño Lar, sentí tus sueños. Salazar. Mal. Me parece que se dejó llevar por el juego de Frete. Cuando Frete le hace la falta, después vuelve y muy nervioso, no tuvo desborde. Terminó tirando larga un par de pelotas que lo frustraron en el primer tiempo y en el segundo tiempo se lesionó. No aguantó el partido. Me parece que no estuvo bien, por eso había gente que preguntaba por Otálvaro, que es lo que siempre pasa, ¿no? Cuando hay dos laterales que están parejos. Yo pregunté en la transmisión inclusive lo de Otálvaro y me llamó la atención porque ni en la banca estuvo. Ni en el banco. ¿Verdad? Junior Barreto, Dani. Sé que generó también polémica, porque primero pedían por Sade, después salieron los anti-Zárate, pero yo creo que está él en el periodo de adaptación. Lo que sí, no le pesa la camiseta, o sea, sus errores no pasan por esconderse o dejar de hacer lo que hacía, sino que él se tiene que adaptar a cubrir más campo. Vos marcabas, y sí, yo me acuerdo de esa jugada, donde él quiere salir jugando, le queda largo el control y tiene que puntear antes que pasar. Pero yo no lo he visto mal, me parece que estuvo mucho mejor que lo que fue el miércoles pasado, donde sí quedó en evidencia. Mateo Gamarra.
Y por su zona se fue bien bajo en el primer tiempo, ¿no? Estuvo en su juego normal, pero mucho problema con la pelota parada. Él es bueno en la pelota parada en movimiento, pelota parada, complicado. En la pelota en movimiento es buen rechazador porque él viene a la carrera, tiene mucha soberanía física, pero en la pelota parada deberá trabajar, ¿eh? Porque él es buen cabeceador en ataque, pero a la hora de defender la pelota parada no sé si por una cuestión de ubicación u otra cosa, no es que luce mucho, no es que rechaza mucho, no vas a ver que rechace mucho los buenos centros. Voy a eso, y algo que tiene que trabajar con el propio Olveira, ¿verdad? Que tampoco es muy salidor. Hay que decirle a Olveira que también él corta bien los centros de movimiento, pero la pelota parada siempre vas a ver que queda abajo del travesaño Olveira. Tito Torres. Subió menos de lo que hubiese esperado en un partido donde Olimpia tenía el dominio, y las veces que subió dejó muy expuesto su sector y perdió un par de pelotas de esas sensibles que permitieron que Luqueño se recupere. Nadie va a descubrir absolutamente nada al decir que habrá sido un partido muy especial para él por lo que significaba la fecha. Entonces no podría eliminar ese componente para entender lo que fue el partido para el lateral izquierdo de Olimpia. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Fernando Cardoso. La figura porque en el primer tiempo mostró todo lo que nos hizo pensar cómo nos tuvo. Ni siquiera un minuto en la final de la Supercopa, desborde por afuera, solidaridad para marcar muchas veces con allí Salazar. Cuando el partido fue peleado, peleó. Cuando había que jugar, jugó y terminó convirtiendo en el gol de la victoria. Bien, un buen retorno a la titularidad que no debió haber dejado. Alejandro Silva. Es supuesto. O sea, hoy por hoy Alejandro Silva por la raya expone más de lo que ofrece, mientras que allí está mejor cubierto y él le da un tranco que no tiene otro volante interno del Olimpia. O sea, esa es la realidad. Sí va a perder pelotas porque está en una zona donde tiene que alimentar a los jugadores. Creo que también la televisión captó, antes del inicio del segundo tiempo, él le hablaba a Marcos Gómez. Mira que Alejandro como que tiene esa cara media, pero es uno de los veteranos, es uno de los referentes. Y vuelvo a traer el partido de la Supercopa. No es lo mismo que vos pierdas una pelota cuando querés alimentar a Bruera y te corta Núñez o Aguilar, que perder una pelota cuando intentaste pasarle a Richard de forma horizontal y Saracho cortó y después vino el gol de Elvio Vera. Hugo Fernández. Gómez. Faltaba Vampeta, perdón. Vampeta, bien. Me quedé con Alejandro Silva porque estaba con como volante por derecha, pero todavía... pero está, sí. Pues está bien. Hizo un buen triángulo en el primer tiempo con Barreto y con Salazar. Indicó también, Mira que parece que Barreto y Salazar no hablan mucho y él movió mucho los brazos para indicar. Lo marcó a Fernández, que se tiró siempre atrás, ganó y marcó una gran diferencia en la recuperación con el doble 6 de Luqueño, con Maldonado y con Mendoza. El primer tiempo de él fue muy bueno. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantalla
verano, limón y cuñaguapa. ¡Qué calor de locos que hace! Pasa el tereré, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantalón, limón y cuñaguapa. Este verano pasa el tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. Bueno, ahora sí lo de Huguito Fernández. Volvió a jugar bien. Uso celebró porque ya en el segundo tiempo, el miércoles pasado, había sido determinante con su ingreso. Y le da ese vértigo y puede abrir la cancha. Las cosas del fútbol, ¿no? Porque ahora con esto de Enzo, estaba revisando un poco los archivos. Vos sabés que en ese partido donde se rompe Hugo Fernández contra Defensa, en Defensa jugaba Enzo Fernández. ¿En serio? Esas cosas. Y digo esto, o sea, hago esta introducción por el tema de con ese ritmo, con ese vértigo, en algún momento Julio lo puede poner por derecha para la pegada que tiene, pero hoy está cumpliendo muy bien ese rol de jugar con el perfil correcto, de abrir la cancha, de hacer el ida y vuelta, para también taponar eventualmente la subida de, mira que quieras o no, Rodi en una buena jornada te puede generar estragos, y Ferreira no fue ningún factor a la hora del ataque deportivo luqueño. Derlis González. Derlis comienza siempre asociándose y después termina buscando mucho el mano a mano, porque comenzó bien, tuvo sociedad con Bruera, con Ale Silva. El gol de Olimpia, el primero, es una obra en el inicio de él, que se saca encima 3 hombres que no lo quieren tocar porque iban a cometer penal, y después terminó con más campo y chocando muchas veces, perdió mano a mano con Aguilar. Yo rescato lo de Aguilar, que ayer como tiempista estuvo bien, más allá del juego aéreo, que también fue muy importante para él, y no ganó mucho, le falta arranque de temporada, digamos, porque Derlis es un jugador que hace cosas diferentes, como la que hizo ayer en el primer gol, probó al arco, no acertó en el mejor momento de Olimpia, y en el segundo tiempo lo vi desconectado del resto del equipo, no estuvo muy conectado en Olimpia, que ya comenzaba a jugar a los centros o a la tenencia cuando se puso 2-1 y vio que Luqueño con 10 hombres hacía poco. ATR, llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Cuando el olor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello, Pishupe Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Bruera? Ayer sí. Y yo creo que, por ejemplo, y mira que Cáceres le dio la distribución de, sí, el sistema le ayudó, pero él también jugó mejor, jugó bien. A lo que era nuestro análisis el día después de la Supercopa, cuando dijimos, sí, el sistema no le ayudó, pero tampoco él rindió. Se lo vio mucho mejor enchufado, mucho más conectado. Y hace rato que yo no veía a un delantero centro del Olimpia ganar con tanta facilidad, que es lo que ocurre por arriba en el gol de Cardoso. El año pasado, a ver, me viene a la cabeza, el gol de Cardoso en la Nueva Olla por la Copa Libertadores, que Paiva le gana de forma fenomenal a Pulpito, pero siempre había un esfuerzo máximo para que el centro delantero del Olimpia, el que jugaba en esa zona, o sea, tenía que luchar casi titánicamente para ganarle al zaguero y bajar la pelota. Ayer, bro, y mira que el centro tampoco era muy a su cabeza, o sea, se mueve unos centímetros y ¡pac! Te baja, después otra vez, y eso es lo que sueña cualquier técnico, que va a desbordar las bandas y tener a un tipo que te va a bajar la pelota. Entonces, ayer sí fue un muy buen partido de Bruera, que particularmente si no era por el partidazo de Cardoso, yo lo hubiera elegido como figura. Bueno, y de los que ingresaron, Torres ingresó bien, poco pero bien. Diego Torres bien. Muy participativo, pidió siempre la pelota, fue salida y como dije, estuvo a punto de marcar un gol. Una pena lo suyo, ¿verdad? Sí. Que volvemos a repetir, ya hay un parte médico inclusive, y hablan de la fractura, ¿verdad? En la órbita del ojo izquierdo. Imagínense lo que esto es. Y otra en el maxilar del mismo lado. Enciso no tuvo lo mismo en ese choque con Zárate.
Digo, sí. por cómo me suena la... Maxilar sí, pero esa. La órbita no. No, esa no. La segunda es la que tuvo. Sí, para entender cuánto tiempo le demoró y con el tema de la práctica. Justo estamos a fin de mes para hacer más rápido el cálculo. Va a ser febrero, marzo y abril. Claro, debería volver para mayo. Para mayo recién. Tema preocupante el de arriba. Por arriba le ganaron a Olimpia. Sí. Se le tocó en conferencia de prensa a Julio Cáceres. Vamos a escucharle en un momento a Julio. Pero yo insisto con esto, es marcar mal, saltar mal, ¿qué es? Yo creo que tiene que ver, repasando ahora bien, porque estoy recordando la jugada de Olveira, también tiene que ver Olveira, que cuando cabezazo sacó abajo del travesaño en partidos anteriores, ¿verdad? También. Pero ahora tiene una mano grande con Bruera, claro, que es un saltador que ayer rechazó un par. A nivel defensivo yo creo que hay mal movimiento de Mateo y Barreto hasta que se complementen, ¿verdad? Me parece que puede ser importante. Richard también es un buen cabeceador, por más que no tiene buena estatura, él tiene ubicación, eso es lo que le falta a Mateo y a... porque vos saltás, Demonio salta por ubicación, Rodrigo López hizo goles por ubicación sin ser muy alto, y le falta ubicación. Me parece que por ahí viene el tema, porque le ganan en el primer palo, pero también en el punto del penal, como pasó con el gol que iba a tener 2 veces Báez y que finalmente fue gol Pérez, finalmente fue gol Deportivo Luqueño. Me parece que es una cuestión de marca posicional. Zapag Frutica, hablando en representación de Cerro Porteño, y también el representante o la representante de Frutica, hablando sobre un convenio Cerro Porteño Frutica. Hoy estamos acá en la sala de comunicación del Club Cerro Porteño para recibirla a Cristina Cres, una antigua amiga a pesar de su juventud, comercialmente hablando, y decirle que el Club Cerro Porteño realmente está muy orgulloso de tener el respaldo del Grupo Cres para su agua, para su nueva agua, Génesis, que tiene toda la tecnología que necesitamos, toda la calidad para nuestros jugadores, para nuestros hinchas y para el pueblo paraguayo. Decirte, Cristina, muchísimas gracias por ser sponsor del club, por apoyarnos, por tener esa presencia de marca en nuestro querido club, y bueno, vamos a honrarlo en todos los frentes, no solamente en el contrato, sino también por este respaldo tan importante para nosotros. Decirle a todo el Grupo CRES que han elegido una buena marca como Cerro Porteño para crecer, para que vean que la calidad, ¿verdad?, de Itapúa, de la Perla del Sur, también llega fuerte a todo el país, a Asunción, y bueno, a través de ustedes ya al Club Cerro Porteño. Le damos la bienvenida, el agradecimiento a toda la familia por este apoyo, y bueno, espero que sea una alianza de muchos, muchos años. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Juan José. Realmente es un gran orgullo para nosotros poder unirnos a esta familia, unir 2 familias patrióticas como Cerro Porteño y Frutica. Es un gran orgullo poder estar hidratando a los atletas y también proporcionar a los visitantes del estadio, a los hinchas, una experiencia única, diferenciada, teniendo en cuenta la salud, el bienestar y la hidratación. Y bueno, muy agradecidos, muy orgullosos de poder compartir esta pasión por el fútbol, por el bienestar y por supuesto por nuestro querido Paraguay. Muchísimas gracias y a las órdenes. También, Cristina, para nosotros un gran honor, así que salud con Génesis. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, la noticia del día me parece a nivel internacional, lo que estábamos comentando, ¿no? A punto de cerrarse una operación, va a pasar a ser el jugador más caro de la historia del fútbol argentino, 120 millones de euros. Enzo Fernández, del Benfica a Chelsea. ¿Él de dónde salió futbolísticamente? River, no tuvo lugar en River, se fue a la Defensa de Justicia, que recordaba la época de Dani cuando fue rival de Olimpia. Él jugó contra Olimpia. Sí. Mirá, el día que Hugo Fernández se rompe en Florencio Varela. O sea, la traición acá para uno no era de Bayor, sino con lo que iba a venir
el famoso último partido de Adebayor también. No, creo que ese partido no jugó. No tuvo él. Porque viste que la vuelta se juega con entre la ida y la vuelta hay pandemia. La ida, la patada de Adebayor se juega todavía antes que se cierre todo, pero era ya puerta cerrada. Claro, la puerta cerrada, o sea, se cerró el día anterior. Claro. Y había sido Libertad, creo, el último que tuvo público. En la cancha de Cerro contra Caracas. Una noche antes, sí. Pero realmente una evolución increíble. Estamos hablando de 2021. Pero en el Mundial mismo. O sea, él se fue como una alternativa. Claro, él se fue por el buen momento de Benfica, que era imposible no llevarlo. Sí. Y porque se lesiona Lo Celso. Y Paredes tuvo un mal partido contra Arabia. Quedó Correa afuera y Paredes tuvo un mal partido con Arabia y apareció con México con ese golazo, ese partidazo y ya se quedó. Y contra México él reemplaza a Guido Rodríguez, que había sido el titular. O sea, lo de Enzo Fernández, una historia realmente de un ascenso tremendo, como La Plata, que Benfica espera que sea el contado y Chelsea quiere negociar a cuotas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Llegó la promo Como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es el momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis como mejor en todos los caminos. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsa. Julio Cáceres. Sí, la verdad que contento, ¿verdad? Cuando el equipo gana y de la forma que lo hicimos, varios momentos con buen juego, mucha dinámica, a uno le deja bastante satisfecho y como lo dijiste, seguramente en la semana vamos a trabajar, siempre hay cosas que corregir y mejorar y para eso son los días previos a los partidos, para ir corrigiendo y dándole indicación a los jugadores. El ritmo del juego, ¿le favoreció a tu equipo por lo dinámico que fue por momentos dado un partido de ida y vuelta? ¿No te pareció que por momentos Olimpia debía parar un poco, tener esa tranquilidad en ese último tramo para ser más eficaz en un momento dado del juego, profe? Sí, yo creo que sí. Por eso dije que fuimos intensos, estuvimos más acelerados que otros partidos, ¿verdad? Ahí es donde creo que también se mide la capacidad del jugador de tener esa pausa para poder tener buenas decisiones, pero me gusta más tener este ritmo, ¿verdad? Eso lo vamos a ir corrigiendo, ¿verdad? En los días y esperando mantener esa dinámica por más tiempo y tratar de dañarle al rival, ¿verdad? Profe, habla mucho de corregir. ¿Qué puntualmente es lo que no te gustó de este partido? Porque inclusive veíamos que en las pelotas paradas le costaba y mucho a Olimpia, por sobre todo en la defensa, y un poco del gol. ¿Qué nos podés mencionar desde tu posición? El gol en contra de Olimpia. No, la verdad que son justamente cosas que vamos a corregir. El rival prácticamente estuvo más cerca, inclusive nos empató a través de las pelotas paradas. No nos inquietó mucho en juego, pero sí cada pelota aérea nosotros no estuvimos o quizá no fuimos capaces de hacer una marcación diferente, ¿verdad? Dimos mucha ventaja, ya en el primer tiempo tuvieron como 3 ocasiones de gol a través de la pelota parada y nosotros al terminar el primer tiempo inclusive cambiamos algunas marcas para estar mejor y en la primera nos empatan, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que mejorar, por eso el fútbol es muy lindo, porque cuando ganás, lógicamente estás más tranquilo para corregir esas cosas, y cuando perdés, lógicamente nosotros tenemos que estar más intensos, encima, no dar ventaja, porque
jugando con nuestra gente, jugando en casa, nosotros tenemos que estar más firmes, pero en general me gustó más de la forma que se presentó el equipo. Te quería consultar sobre el rendimiento hoy de Bruera. Hoy se vio una mejor cara del atacante. ¿Eso lo atribuís quizás en alguna medida porque los cambios que hiciste en el equipo inicial con respecto a Emiliano pudieron haber beneficiado su juego, o pasa mucho por la dinámica diferente que hoy presentó Olimpia? Y te agrego la consulta sobre Diego Torres. ¿Qué sabes de él? Porque fue preocupante la forma en la que se retiró ahora en ambulancia. Bueno, lo de Facu, creo que el funcionamiento en general, no solamente que haya mejorado con algunos cambios, él mismo creo que hoy le vi un poco más suelto o más seguro, y lo buscamos mucho tanto por abajo como por arriba, y es un jugador, es un goleador. Nosotros sabemos la capacidad que tiene, muy contento que haya llegado al gol. Para él también seguramente es un momento de relajo, ¿verdad? De alegría, porque el cambio que tuvo también es grande. Hoy jugando en casa con nuestra gente y llegar al gol es muy beneficioso para él y para el equipo, y esperando que día a día pueda seguir mejorando, que el equipo también pueda aprovechar todas las virtudes que tiene él dentro del área rival. Así que vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Como dije, ir corrigiendo partido a partido. Mientras que haya buenos resultados siempre es mucho mejor hacer todo en la semana, y esperemos que cada día poder estar en mejores condiciones, ¿verdad? Y lo de Diego es preocupante, ¿verdad? Porque fue trasladado, creo que a un sanatorio para saber también la gravedad de su lesión. Una lástima, porque es un jugador que de su ingreso en el segundo tiempo nos ha dado mucha dinámica. También lo veníamos esperando mucho tiempo, ¿verdad? Creo que fue el sexto refuerzo que hemos tenido, porque lo hemos marcado así, esperando que mejore. Hubo muchos golpes, la verdad que a mí me gusta que el fútbol sea de roce, ¿verdad? Pero ahí creo que hay algunas jugadas donde hay que analizar bien también, porque creo que pudo haber sido también expulsión, ¿verdad? Julio, siguiendo el hilo de las lesiones, lo de Tucu Salazar, ¿él tuvo algún golpe en el isquiotibial? ¿Es preocupante? La verdad que todavía no he conversado con los doctores. Seguramente a partir de mañana vamos a ver cuál es la gravedad de su golpe, si es una lesión para esperar mucho tiempo, o seguramente en estos días ya va a estar nuevamente firme con nosotros para los trabajos. Ahora esperemos que sea así, porque son jugadores que lo necesitamos, que está acorde a lo que nosotros queremos, y solamente mañana vamos a saber el informe médico. ¿Les parece que ansiedad y pérdida de balón en el juego aéreo son dos factores comunes de quizás lo que no le haya gustado en este partido? Y lo otro, aparte de lo que se puede decir, hoy salieron lesionados del campo de juego, ¿Olimpia tiene algún otro jugador tocado? De repente saber la situación de Hugo Quintana, Sergio Táboro por las ausencias más que nada, y si lo de Dios, la zona maxilofacial. Bueno, la verdad que por eso dije que en las pelotas paradas fuimos muy inocentes. No digo que no tengamos esa capacidad hay mucho, ¿verdad? De las marcaciones, ¿verdad? Siempre hay rivales donde también hay que mirar las virtudes que tiene y tenemos que cortarlas. Nosotros lo apuntamos mucho ya del inicio del primer tiempo. Claro que se notó que perdimos también varias pelotas aéreas donde corregimos, pero ya en la primera ellos llegaron al empate, ¿verdad? Pero eso se puede corregir porque confío mucho en la capacidad de mis jugadores, así que en la semana lo vamos a trabajar porque tenemos también tiempo para eso, ¿verdad? Y de los ausentes son prácticamente decisiones técnicas, ¿verdad? Ellos también están trabajando, siempre esperando los momentos, ¿verdad? Todos no pueden jugar. Analizamos y miramos según nuestro entender lo que podíamos precisar en los partidos, entonces convocamos siempre hacia los jugadores, ¿verdad? Y lo de Diego, como dije recién, esperemos que no sea grave, porque es un chico que viene trabajando hace más de 7 meses, esperando también siempre la oportunidad, y hoy ha entrado bastante bien, y esperemos que no sea grave y que no lleve mucho tiempo su lesión. Profe, ¿le deja tranquilo que Olimpia haya rematado en 14 ocasiones en portería, de los cuales 6 fueron al arco y el resto afuera? Y lo otro, si le preocupa en la segunda pelota en defensiva que queda para el rival. Sí, en la parte defensiva recién lo estaba explicando, ¿verdad? Y lo vamos a trabajar, lo tenemos que trabajar mucho, pero más tranquilo, ¿verdad? Y me deja conforme de tener oportunidades de goles, ¿verdad? Yo creo que tanto del partido de la Supercopa como esto hemos tenido muchas posibilidades,
Lo más contento que me pone es que hoy sí pudimos marcar 2 goles, que tiene que ser así, un equipo grande tiene que marcar más de un gol. Y si marcas un gol, prácticamente tenés que trabajar bien también para no recibir, ¿verdad? Eso es lo que nosotros venimos inculcando y tratando de trabajarlo, ¿verdad? Así que contento por los goles y contento por el triunfo. ¿Por qué al principio del segundo tiempo le costó a su equipo como el retorno? ¿Por qué el rival tuvo la facilidad para llevárselo por delante en ese inicio del segundo tiempo? Bueno, son situaciones que hay que corregir, sí, porque nosotros el primer tiempo empezamos muy dinámico, unos 15, 20, 25 minutos donde son momentos donde tu equipo tiene que lastimar y lastimar bien. Sí, ahí hicimos la diferencia ahora de marcar el primer gol. Después de a poquito nos quedamos, como dije recién, también jugaron mucho pelotas directas rival donde nos han complicado un poco, ¿verdad? Pero sí, en el segundo tiempo seguramente el rival también por esa necesidad nos empezaron a apretar arriba. Nosotros tuvimos, creo que como es costumbre de nosotros de jugar también, intentar jugar con el balón, perdimos y ellos estuvieron más cerca de nuestro arco donde ahí hay peligro, ¿verdad? Entonces, no digo que nos hayan sorprendido, pero es por la necesidad también del rival hasta llegar en el empate, y de ahí en más de vuelta nosotros fuimos protagonistas, intentando, buscando y hasta hacer la diferencia. Consultarle un poco, profe, con relación a Junior Barreto. ¿Cómo lo vio el día hoy a comparación al partido pasado ante Emiliano? Yo creo que mejoró mucho, no solamente Barreto, sino también la dupla defensiva totalmente diferente que fue el partido pasado. Como dije, ya lo pasado uno creo que no tiene que conversar más, hablar más, solamente agarramos todas las fallas que tuvimos para hablar y trabajar un poquitito antes de este partido, y ellos lo han entendido bastante bien. Junior es un jugador bastante técnico, seguramente va a seguir aprendiendo y mejorando. Estando en un equipo grande, él va a tener que estar encima de los delanteros y un poquito más alejado de su arco. Pero hoy para mí en general fue muy buen partido de él y esperando que siga creciendo. Evidentemente una victoria ayuda para que en la semana se pueda trabajar con mayor tranquilidad, pero dentro de su postura, ¿usted cree que hay que mejorar en algún sector? ¿Podría ser en el caso de la eficacia en ataque para que quizás en el siguiente encuentro no se sufra a la hora de llevarse los partidos? Bueno, esperemos no sufrir, ¿verdad? Pero creo que siempre, como es el fútbol, siempre aparecen cosas que tenemos que manejarlas. Hoy mejoramos mucho en la organización del juego, en la salida, desde el fondo, lo cual eso a nosotros nos conviene y nos gusta mucho, ¿verdad? Y sí, marcando lo que fue también en las pelotas aéreas, donde esta noche especialmente tuvimos algunos inconvenientes, ¿verdad? Pero son cosas que vamos a mejorar. Lo que nos deja conforme es que empezamos ya ganando el campeonato, que no es fácil, viste que ese comienzo, ¿verdad? Todos están expectantes, siempre todo, ¿verdad? Entonces hoy al ganar veo a los jugadores tranquilos, contentos, y ahora más esperar los siguientes partidos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales. Te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin, etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet de tu verano. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar Visión
digital, más digitales, más humanos. Pecho Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugon, a todos les gusta Pechugon, deliciosamente natural. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Perovisal 021-671-900 y conoce más. Dani, ¿cómo viene la mano la segunda fecha del campeonato? Porque se posterga lo de Olimpia Nacional Olimpia, sí, sin fecha todavía confirmada, ¿verdad? Claro. Habría que preguntar cuándo se van a reunir para la tercera, porque la reunión fue la primera y la segunda fecha, y la tercera y la cuarta, entonces ya con esta postergación de Nacional Olimpia. La fecha arranca el viernes 3 de febrero en Villaliza, con Tacuarida siendo de local contra Guaireña a las 6 de la tarde. Ese mismo día Guaraní recibe a Ameliano en el Rogelio Silvino Olivieres. El sábado en el Villa Alegre en Encarnación, Trinidense recibe a Cerro Porteño, partido a las 6 de la tarde. Ese mismo sábado, Resistencia en Villaliza hace de local contra Libertad a las 8:30. Y el único partido del domingo, originalmente para las 5, pero con la postergación del partido de segundo turno, no había necesidad de jugar en ese horario complicado. Entonces Luqueño va a estrenar Feliciano Cáceres contra General Caballero, partido a las 19. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tus salas de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Quimfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Juega hoy la selección paraguaya, abre el hexagonal final frente a Venezuela, nuestra albirrojita. Y después el resto de los rivales, ¿qué tal las chances? Mira que en el pronóstico creo que el 99% se equivocó. Con el tema no se le daba a Paraguay chance de clasificar el grupo de la muerte, que Argentina, yo creo que ahora, Brasil, Colombia. Sí, ahora arranca un nuevo torneo y la ventaja de Paraguay, además de haber logrado algo que no consiguieron en las últimas 2 ediciones, Bruno, es que físicamente el equipo llega muy fresco. O sea, Paraguay jugó su último partido competitivo hace 9 días, o sea, el lunes pasado, que fue el partido contra Perú, donde se le gana al elenco incaico, y con la confirmación del triunfo de Brasil contra Argentina cuando hacíamos peligro de gol, allí ya Aldo Badía tenía la certeza de que quedaban libres el miércoles y el viernes contra Brasil, lo que en la proyección iba a ser el partido a jugar a muerte para clasificar. Aldo puso un equipo completamente suplente. Entonces, una pena lo de Diego Gómez, pero después, porque este es un torneo físico, o sea, las selecciones jugaron cada 48 horas, ahora al ser un hexagonal van a jugar cada 3 días, pero Paraguay por lo menos arranca con la ventaja de que desde lo físico tendrá ventaja en relación a otras selecciones. Debuta contra Venezuela, sí, segundo partido. Contra el anfitrión Colombia. O sea, vuelve a jugar contra Colombia, recordando que ese fue el debut de aquel 1-1 contra la selección anfitriona. Después va contra Brasil
Ya van a jugar en serio, porque las dos selecciones jugaron con suplentes. Y cierra contra... No, después de la cuarta fecha, contra Uruguay, y la cierra contra Ecuador, el vigente campeón. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones tubos premium. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. Tres Leones, Fuego. Bueno, vamos a cerrar con Joel Jiménez, jugador del Deportivo Luqueño, Dani Federico, que hablaba él sobre el fuerte choque que tuvo con Diego Torres, explicaba todo esto, que le llamó ya ayer. Habló con el jugador del Olimpia y que esta tarde inclusive lo va a visitar. Ayer le escribió, hoy pudo comunicarse con él, le va a visitar esta tarde, y también en la entrevista habló qué es lo que más o menos llegó a escuchar en la conversación del árbitro con el VAR. Ayer apenas llegué a mi casa y empecé a ver el video nuevamente varias veces, pero antes ya le había escrito algo porque mi señora estaba en la cancha y me dijo que lo llevó a una ambulancia. Y ahí rápidamente yo le mando un mensaje y luego empecé a ver, a analizar todo, y sí, la verdad que fue una jugada rápida, porque yo cuando veo que la pelota le queda un poco larga, yo voy con todo como para rechazar y él me puntea. Y en ese lado yo tipo veo un salto y meto el brazo delante para cubrirme también y le chocamos de lleno ahí. Su diente creo que quedó por mi brazo. Yo me lleno con mi brazo y anoche le mandé un mensaje, hoy por la mañana estuvimos hablando y quedamos que hoy en la tarde quería ir a visitarlo en San Jesús y nada más le he hecho mucho que yo le haya escrito, que haya estado preocupado por lo que pasó y yo le dije que antes en la cancha somos rivales, todo lo que quiera, pero después de eso somos seres humanos, tenemos familia y estamos expuestos a otras cosas, ¿verdad? Que cualquier cosa estamos a las órdenes y que nada, le dio mucha fuerza porque le dije que sentía mucho porque él volvía a jugar después de mucho tiempo y entró bastante bien y luego ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Y nada, como digo, entendió bastante bien todo y le dije que quería pasar a saludarle hoy esta tarde. ¿El árbitro qué te dijo? No, absolutamente nada. Él me mostró la amarilla, yo le di la razón porque bueno, ya tarjeta, ¿verdad? Pero no sabía qué color me iba a dar en ese momento, pero después veo que le llaman en el bar, todo eso, me acerco a mirar y después con la finalización del encuentro, pero no me dijo absolutamente nada en ese momento. Escucho que le dice no sé si a la gente del bar o a alguien que él se percata que él puede disputar el balón, pero que en ese lazo el otro pontea la pelota y chocamos de lleno. Creo que fue eso lo que escuché. Bueno, se escuchaba también la conversación por el tema de la gente. Pero más o menos eso creo que escuché. Y después ya te fuiste más tranquilo porque terminó el partido y no hubo ni una decisión, ¿verdad? No, claro. Creo que ellos son los que se encargan de verificar todo eso, que hoy por hoy tienen no sé cuántas cámaras ahí para analizar todo. Y ¿cómo se llama? Obviamente no me fui tranquilo porque por lo que le pasó al colega, ¿verdad? Anoche vine y me sentí re mal por lo que había acontecido, pero ya hoy después de hablar con él creo que me sentí un poco mejor. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía.
ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Funcionarios cobrarán hasta 2.500.000 en concepto de subsidio familiar. Las instituciones públicas podrán pagar a los funcionarios hasta un salario mínimo en concepto de subsidio familiar y por única vez, según establece nuevamente en el decreto que reglamenta la ley del presupuesto. Durante el estudio del proyecto de presupuesto 2023 en el Congreso, los legisladores agregaron un párrafo al artículo 49 que establece el pago de este beneficio y abrieron la posibilidad de que el monto sea mayor al tope del salario mínimo fijado por el Ejecutivo. Lo que pasa en el mundo. Empleados de ambulancias de Inglaterra irán a otra huelga. Miles de trabajadores de ambulancias de Inglaterra irán a huelga el próximo 10 de febrero como rechazo a sus condiciones laborales, según anunció este martes el sindicato Unison. El nuevo paro laboral afecta a empleados de 5 servicios de ambulancia situados en Londres. El grupo sindical advirtió al Ejecutivo de que a menos que se replantee la situación salarial de los trabajadores y se involucren en negociaciones de verdad con los sindicatos, se anunciarán paros hasta marzo. Temperatura en Asunción 30 grados. Esté atento. Siempre es Hora de Noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que